En este episodio pueden encontrar muchas técnicas y muchas situaciones y experiencias que le permiten a esta persona conectar consigo mismo, con esta voz interior que tenemos y que a veces callamos con el exterior. Demasiado ruido afuera y no nos escuchamos. Yo sé que hay más allá de lo que estoy viviendo y merezco mucho más. Este poder del merecimiento. Entonces, para ti, para todos, este episodio que aquí puedes entender y empezar un camino de sanación, porque al final del camino a eso vinimos, a este mundo. Somos almas en cuerpos que vinieron a sanar y a tener una experiencia humana. Es ilógico pensar y decir que yo estoy desconectado de mi cuerpo, sabiendo que mi cuerpo se desconecta del celular, del dispositivo, del cable, se puede desconectar. Pero suena un poco ilógico decir que yo estoy desconectado de mi cuerpo Y en o de mi realidad ser. estamos desconectados de nuestros cuerpos y sobre todo de nuestra esencia, de nuestro ser. La ayahuasca como tal no genera una adicción como las drogas. Al contrario, el proceso es tan doloroso y tan fuerte que a veces tú dices, nunca. Hay gente que toma una vez y jamás vuelve a tomar. Es ignorancia de nuestra parte asumir que solo somos esta materia, que solo somos este cuerpo. En una galaxia, en un universo tan gigante, somos energía. Y cuando salimos de este cuerpo, la magia sucede. Y esta planta te da ese poder de desvanecer todo este envase que tenemos y ya ver tu propia alma. Esa alma si está oscura, si está rosada, si está blanca, si está negra. Bienvenidos a ¿Cuál es tu punto podcast? Un espacio donde exploramos temas que generan dudas, mitos y debates. Aquí hablamos sin filtros, cuestionamos lo que muchos dan por hecho y buscamos diferentes perspectivas para entender mejor el mundo que nos rodea. En cada episodio encontrarás conversaciones con expertos, experiencias personales y preguntas que quizás nunca te habías hecho. No se trata de quién tiene la razón, sino de ampliar la mente y encontrar tu propio punto. Hoy tenemos un tema que seguro te hará pensar, así que ponte cómodo y acompáñame en esta conversación. Vamos allá. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy David Suárez y hoy les doy la bienvenida a un nuevo episodio de ¿Cuál es tu punto podcast? Hoy tenemos un tema que para muchos puede ser tabú, para otras personas moda y para algunos la medicina del alma. Hoy tenemos la compañía de Lili, bienvenida, que nos hablará acerca de la ayahuasca, plantas medicinales, un poquito de mindfulness. Lili, bienvenida a ¿Cuál es tu punto podcast? ¿Cómo estás? Hola David, muchas gracias. Primero que todo, darte las gracias. Me siento de verdad súper honrada de estar aquí, esta conexión y este Gracias. espacio. Te felicito de verdad, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Lili, empecemos por eso. Dejemos como un poquito de contexto. ¿Quién es Lili? ¿Hace cuánto estás ahí en este país? ¿Qué haces? Ok, yo vine a este país en el año 2015. Ok. De Colombia dejé pues todo un montón de sueños, trabajaba allí en la parte administrativa, en la parte comercial, decidí venir a este país. Como todos llegamos buscando cualquier trabajo, entonces tuve demasiados trabajos, pero después mi vida dio un rumbo y todo se enfocó en la parte espiritual, en la parte de conexión con la naturaleza. Siempre tenía una conexión muy alta con la naturaleza, pero de unos años hacia acá establecí una conexión mucho más fuerte y eso a través del mindfulness, que es la atención plena, es estar en el momento presente, en el aquí, en el ahora, no atrás y no adelante, que es lo que Ujú. hacemos todos. La gran mayoría, sí. La gran mayoría estamos pensando en lo que hicimos en el pasado, lo que tenemos que hacer para el futuro y nunca estamos en el presente disfrutando realmente lo que vale la pena. Entonces, ¿quién es Liliana? Una mujer de 40 años, hace poco cumplí años. Me especialicé en psicología positiva, gestión emocional y mindfulness, como te digo, la atención plena. Y en este caminar de encontrar el propósito de la vida, me di cuenta que las gelatinas, el gusto por el dulce, se podía convertir en la especie de un propósito, un canal por donde yo mostrar todos estos temas y cómo conectar con la gente. Ok. Entonces allí nace Yellow Factory y Mindfulness. Entonces es Oh, la mezcla de gelatinas artísticas con los sabores, todo personalizado porque esto va directamente conectado con la persona, sobre ujú. todo con su niño interior. Y la parte de la gelatina se mezcla con la atención plena. Para que las personas que están empezando este episodio y se queden, ¿qué pueden aprender en este episodio hoy? ¿O qué podría aprender una persona que vea este episodio? Así, generalmente. Generalmente es no tanto lo aprender, sino el entender a fondo que si no viajamos hacia nuestro interior
que si no buscamos la fuente, que si no miramos para adentro, por medio de prácticas como la meditación, el mindfulness, la atención plena, si no buscamos como estos canales que nos permitan volver a nosotros, digamos que su vida va a seguir como una especie de, ¿cómo te digo? Como cuando estamos en modo automático. Ok. Entonces, en este episodio pueden encontrar muchas técnicas y muchas situaciones y experiencias que le permiten a esta persona conectar consigo mismo, con esta voz interior que tenemos y que a veces callamos con el exterior. Demasiado ruido afuera y no nos escuchamos. Entonces, si en este momento sientes como ese llamado, como que uno dice, no, yo sé que hay más allá de lo que estoy viviendo y merezco mucho más, este poder del merecimiento. Entonces, para ustedes, para ti, para todos, este episodio es especial porque aquí puedes entender y empezar un camino de sanación, porque al final del camino a eso vinimos a este mundo. Somos almas en cuerpos que vinieron a sanar y a tener una experiencia humana. Ok, ya lo dijo Lili. Bienvenidos una vez más. Entonces vamos a empezar como a desglosar un poco todo lo que tiene que ver con primero el mindfulness y también luego seguido de las, a ver si lo digo bien o estoy bien, plantas medicinales o medicina ancestral. Sí, ¿Está bien dicho el está término? bien dicho. Plantas medicinales, medicina ancestral, perfectamente. La medicina también le llaman, le pueden llamar la medicina de la vida, Ajá. medicina sagrada. También lo he escuchado, la medicina sagrada. Bien, ¿qué es mindfulness? ¿Para quién es? ¿Quién lo necesita? Eso lo venden en el supermercado, en Amazon, lo descargo en el celular. ¿Qué es? Bueno, mindfulness es un concepto en inglés que traduce básicamente atención plena. Ok. ¿Para quién es? Para todas las personas que sientan ese llamado de conectar consigo mismas, con la naturaleza, con el exterior, pero libre de ruido externo, este ruido que todo el tiempo en los televisores, en los comerciales nos están hablando de todo lo exterior, de ser mejores, del mejor carro, de la mejor casa, del mejor, de ser el mejor, de ser el mejor, y nos van alejando y alejando de esta parte que es la parte interior. Ok. Mindfulness es básicamente estar en el presente. Y estar en el presente no es solo decir aquí estoy, no, es realmente con tus ojos ver tu entorno, estar consciente de tu respiración sobre todo, porque muchas veces el 90% respiramos solo porque sí, porque lo Ajá. necesitamos, pero ¿cuántas veces te detienes a respirar realmente consciente? Muy pocas veces. Sí, yo creo que no somos conscientes, además de que, o sea, creemos que eso es una función que viene en el paquete y yo no me debo ocupar de ella, o sea, como que eso funciona en automático. Exacto. Entonces, básicamente es una de las prácticas de mindfulness es conectar con la respiración y es hacer respiración consciente. Muchas veces como te tomas un café o como te sientas a cenar y dices, Dios mío, ¿en qué momento comí? ¿En qué momento me tomé este café? Ni cuenta me di. Porque vamos manejando, tomando el café, hablando por teléfono, escuchando las noticias y peleando con el vecino porque te pitó, pero no estás realmente consciente en una sola actividad. Incluso tú puedes hacer mindfulness mientras vas manejando, mientras te estás bañando. ¿Cuántas veces te bañas y agradeces por el agua que está cayendo en tu cuerpo? ¿Cuántas veces agradeces por tus oídos, por tus ojos, por tu nariz, por tus órganos? Muy Ok. pocas veces estamos presentes. Muchas veces decimos, ay, tengo taquicardia, pero ¿de dónde proviene esta situación? Es estar consciente de cada emoción en el día a día y gestionar esa emoción. ¿Y Ok. qué la genera también? Bueno, dos cosas. La primera, para ir, digamos, como en nuestra lista, ir chuleando. Ok. ¿Para quién? Para todos. Cualquier persona lo puede Sí, practicar. prácticas de mindfulness incluso hay para niños. Hay escuelas que están dedicadas solo a esto. En España, donde yo estudié, ellos son una escuela gigante que se Ok. dedican a estas prácticas tanto en niños, en personas de adolescentes, la mediana edad y personas ya que están como adultos mayores, que están en búsqueda de esa conexión consigo mismo y el entendimiento no solo del cuerpo humano, de nuestro cuerpo, sino también de nuestra mente y sobre todo de nuestra alma. Bien, está dirigido para Todas las personas. todas las personas. Dos, dijiste algo muy importante y es que yo puedo hacer mindfulness mientras voy conduciendo, mientras me tomo un café, mientras me estoy duchando. No necesito un sitio, un lugar, un espacio técnicamente preparado para hacer mindfulness, sino que lo puedo hacer desde la humanidad, digamos, no sé, o sea, desde la vida corriente que tengo Exacto. yo. Sí, completamente. Muchas personas se asustan porque dicen, yo no sé meditar, yo pongo la mente en blanco y me quedo dormido.
De hecho, yo que llevo estas prácticas hace un tiempo, me suele suceder. Yo voy a estas meditaciones, baños de sonido y muchas veces me quedo dormida. Entonces yo le digo a las personas, no es necesario que vayas a un lugar, sería lo ideal porque el El entorno se entorno, el presta, ¿sabes? El ambiente. ambiente, la música, estos baños de sonido con estos instrumentos que tienen ondas vibracionales que regulan el sistema nervioso, pues sería lo ideal. Pero hay gente que dice, no tengo tiempo o no quiero ir a un lugar de eso es para locos. Mucha gente también desde su desconocimiento también juzgan de alguna manera estas prácticas, pero la meditación como tal es estar en este momento y yo en este momento puedo estar haciendo, estoy tan consciente de este momento, de quién está a mi lado, de cómo son tus movimientos, cómo está tu respiración, cómo tus ojos cambian cuando hablas de un tema o de otro, cómo sonríes, eso es atención plena. Oh, ya. Entonces puedo también cuando tomo agua, puedo sentir en este momento, es parar el diálogo interno, es parar todo ese ruido de lo que es diariamente nuestra vida, lo que cargamos del pasado y es mirar el agua consciente, cómo se mueve, tomarla, qué sientes cuando Sentir baja, la temperatura sentir la del agua. temperatura, exacto, cuando tomas, qué es cómo se siente en tu boca, cómo baja, y no solo con el agua, con un desayuno, tú puedes sentarte y hacer conciencia plena, atención plena con tu desayuno, pensar en por cuántas manos esos huevos o ese tomate pasaron, cuántos campesinos, cuántos supermercados, y tú en ese proceso de estar consciente de lo que estás comiendo, disfrutando, dando gracias por ese bocado y sintiendo cada sabor en tu boca, también dar gracias por lo que tienes y estar ahí presente. Es decir, wow. Y olvidar por un instante todo lo de atrás, esas cargas que todos cargamos. Todos los humanos cargamos con muchas cosas que a veces no sabemos ni siquiera qué. O pensamos demasiado en el futuro, esa ansiedad del futuro y ya tengo 40 y Dios mío, ¿y qué va a pasar conmigo cuando tenga 50 y 60 y no tengo una pareja y mi mamá está lejos y esto, esas preocupaciones que nos van llenando de un estrés crónico Ajá. y vienen las enfermedades después? No se puede confundir el, el no preocuparme por hacer mi vida o construir un proyecto de vida con que, Con la ansiedad. con la ansiedad o también, digamos, con que una cosa es que yo, digamos, me relaje o no me cargue o no me sugestione con tantas cosas y viva muy presente. ¿Qué tan parecido eso es me- como que no me preocupo si tengo Sí, son dos trabajo hoy, cosas si no tengo... completamente, son cosas diferentes. Porque primero la práctica de la que hablamos del mindfulness, la atención plena, no te dice, o sea, acuéstate y espera que Dios Espera te que la vida ayude. te dé. No, al contrario, esta práctica te vuelve tan consciente de ti mismo, de las bendiciones que tienes ya de por sí, estar en este mundo, por estar respirando, por salir y ver un atardecer. Entonces te vuelves tan consciente y tan agradecido que tú tienes un plan de vida. Oh, Ujú. yo en el futuro me veo con una casa aquí, con una casa en Colombia, en el futuro me veo con familia y haces un plan y conforme a ese plan vas haciendo las acciones. Pero no es desesperarse que si no sucedió entonces ya tu vida acabó, ¿no? Porque hay más bendiciones. Entonces es seguir tu plan de vida, tu propósito de vida, pero disfrutando del presente. Has visto muchas personas que tienen demasiado dinero porque se concentraron demasiado en esta estructura de la vida, pero no disfrutan absolutamente nada. Su disfrute más cercano es salir a un restaurante, comer la mejor comida porque tienen con qué pagar el mejor plato, pero de ahí ya no más porque están tan preocupados de perder su dinero o de cualquier otra cosa que no disfrutan realmente de las cosas que ya de por sí la vida trae. Un atardecer, ahora estábamos viendo un atardecer, Ujú. un amanecer, el ver a tu hijo feliz corriendo con un balón. Se olvidan de esos pequeños detalles. El mindfulness lo que hace es volcarse a disfrutar de tu presente. Obviamente tienes que seguir trabajando por tu futuro. Claro. Claro, por una vejez, por la salud, por saber que vas a llegar a 50, 60 años en una estructura donde estés tranquilo. Pero es sin perderte el presente. Es saber equilibrar, que debo trabajar, pero también debo disfrutar. Que debo enfocarme en mis proyectos, pero también debo enfocarme en mi familia y en mí mismo, en mi bienestar emocional, en mi bienestar corporal, en la rueda de la vida, en toda la plenitud. No es solamente una sola cosa. Aparte de hacerme consciente, aparte de, digamos, identificar bueno, esas cosas que están ahí, que en algún momento las hice solo paisajes, o estas son cosas del entorno que se hicieron precisamente eso, solamente en mi entorno. ¿En qué momento, o aparte de permitirme disfrutar todo esto, qué otra cualidad o qué otro beneficio me puede dar a mí el mindfulness
para Bueno, mi bienestar, digamos. en el mindfulness hay principios, también hay virtudes, también hay una especie de descripciones como tal, como está el legado, el universalismo, está la bondad, la fortaleza, la compasión. Entonces, cuando tú empiezas a cultivar todo esto, tu vida va cambiando, porque no Ujú, solo tu entorno cambia, cambia también tu interior. Entonces, el mindfulness no se trata solamente de disfrutar el presente, es de cultivarte a ti mismo, es de regar esa semilla que tenemos allí. ¿Con qué? Con compasión, ver a los seres humanos de una manera diferente, ver tu pareja de una manera diferente, con compasión, de aprender el universalismo, que es de entender que todos somos uno y amar el universo, amar una roca, amar un río, amar el bosque, amar el mar, tu jefe, así sea una persona que tú digas, no, no es, pero el universalismo, el mindfulness te enseña eso, porque a la final del camino todo lo que buscamos es amor. Entonces, todas estas fortalezas que tenemos en el mindfulness, todo nos lleva al mismo camino, y es al ser, despertar la conciencia y aprender a ver la vida con otros ojos, no solo como el materialismo, no solo como la parte de ser famoso, de buscar una fama locamente, un reconocimiento externo, una validación externa. Es volver a ti por medio de estas prácticas y entender que tú ya eres perfecto de la manera que eres y que mereces todo lo bueno que la vida trae, pero nosotros venimos de atrás con una serie de pensamientos negativos, con una serie de programación que nos dieron nuestros padres y a su vez los abuelos a nuestros padres y los tatarabuelos y así hacia atrás, todo es generacional, todos estos pensamientos que nos bloquean de alguna manera. Entonces el mindfulness te lleva a conocerte a ti mismo. No solo es la atención plena de disfrutar aquí de la hora, es volver atrás y entender cómo estás funcionando tú y la vida que estás llevando versus la vida que te mereces y la que por sí, por ley divina, ya está lista para ti. Pero primero que hay que soltar muchas cosas del pasado. Hay algo que mencionas que me llama mucho la atención, de hecho me gusta. No sé si sea precisamente legado la palabra, pero hay cosas que heredamos, no solamente la casa, el título, sino que heredamos cosas que con los años en la vida nos damos cuenta como que, parce, esto no es mío. Claro, creencias Esto limitantes. eh, son herencias que vienen y no precisamente de mi mamá o de mi papá, sino de Mucho más generaciones atrás. más atrás. Total. ¿Qué tanto puede condicionar esas herencias mi vida hoy en el presente y cómo le puedo o cómo puedo gestionar yo eso? Tiene un gran porcentaje este tema de herencias generacionales en la vida que tenemos ahora. Pero a nivel general, toda esta parte que cargamos en nuestro ADN, que fue heredada por nuestros papás y a su vez, como te digo, por nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y así hacia atrás, en el árbol de la vida, en el árbol generacional, todo esto influye de una manera asombrosa en nuestras vidas. Ellos nos dieron también la fuerza. Sí, Cargamos en nuestra ADN la fuerza de ellos, pero también cargamos sus miedos, cargamos todo, todos sus malos procederes, sus errores, cargamos consigo, con nosotros mismos, toda esta tristeza, todos estos hechos que ellos pudieron vivir, violentos, hechos desgarradores, todas estas cosas que ellos no sanaron, murieron sin sanar, no los traspasan a nosotros. Y lo más duro del caso es que nosotros lo hacemos con nuestros hijos. Entonces, cada generación nace un alma que es la encargada de romper todos estos patrones, de generar un cambio en su vida y a su vez, cuando vengan los hijos, enseñarle otra cosa completamente diferente. Pero claro está, perdonando a nuestros antepasados, a nuestros padres, no verlos con ojos de, oh, por tu culpa, no. ujú, No juzgar. Eso es una de mindfulness, eso es otra cosa, no juzgar. Otra de las fortalezas es no juzgar, ver todo con ojos por primera vez, como si fueran los ojos de un niño. Entonces, cuando tú empiezas a mirar hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás, te das cuenta que debes honrar cada camino que cada familiar tuyo, que cada antepasado tuyo tuvo. Los honras, pero con mucho amor y compasión les dices, los honro, entiendo su historia, pero pero no es eso, la mía. ok. Y es de ahí donde tú empiezas un cambio diferente en tu vida. Es como si yo soy responsable no solamente de vivir mi vida, sino de no dejarles a mi generación esto que vengo cargando yo. Es un alto en el camino, es Eso. voltear hacia atrás y decir, hey,
los amo, los honro, entiendo su historia, con el corazón siento de verdad, siento que hayan pasado por estas situaciones, por estos procesos, pero no es mi historia es diferente y de ahora en adelante lo voy a hacer diferente. Y ahí es donde rompes el patrón y ya viene una generación diferente. Y créeme que cuando tú rompes el patrón y le enseñas a tu hijo una vida diferente, este hijo a sus hijos y a sus hijos, y ahí se rompen años y años de maldición generacional. Y es mi, como decía yo ahorita, es mi responsabilidad enseñarle o dejar una herencia nueva. Pero la mayoría de familias no lo hacemos. La mayoría de familias siguen esa misma estructura, generación tras generación tras generación, generación tras generación. Hasta que, como te digo, siempre en cada generación hay un alma que es llamada y uno escucha las voces, pero como estamos tan absortos en el afuera, en el ruido exterior, en las adicciones, en otras cosas que no tienen que ver con la parte espiritual, entonces no las escuchamos y morimos igual, repitiendo las mismas cosas que nuestros padres, y repitiendo las mismas cosas, terminan convirtiéndose en el papá o en la mamá. Ajá. En muchas veces que uno dice, ay, yo no quiero ser como mi mamá, y si se mira a uno por un instante, soy igualita a ella, Pero, pero con amor, ¿me sí, entiendes? sí, sí, sí. Obviamente sí. No, yo te entiendo. Sino que no, o sea, yo no, no es que yo no quiera ser tal persona, sino que yo no quiero repetir esta situación o yo Exacto. no quisiera vivir esta situación. Y uno no lo quiere hacer y evita en lo posible, pero de alguna manera resulta Claro, sucediendo. porque es que está aquí, está en la sangre, está en la memoria ancestral. Y a mí mucha gente me pregunta, Lili, ¿usted cómo se va para el bosque y se queda 6, 7 horas sola por allá? O sea, ¿cómo hace? No, eso está aquí. Yo no decidí un día despertarme y me voy a quedar 7 horas en el bosque caminando. No, eso está aquí está. Y si me pongo a analizar toda mi historia familiar de mis antepasados, todo eso de ella, eran personas que eran arrieros, que siempre conectados con la naturaleza, siempre esta parte con la naturaleza, y eso va de generación en generación, pero como las cosas buenas se traspasan, también las cosas negativas. Y secretos, todas esas cosas pasan de generación en generación, hasta que alguien, un alma, tiene la potestad de decir, hey, yo me voy a conocer a mí mismo, voy a entrar en esta cueva oscura, voy a entrar en ese túnel que tanto da miedo, porque es que conocerse a uno mismo da mucho miedo. Sí, no, es muy fuerte. Además, yo lo Es llamo, fuerte. que de hecho en varios episodios lo he mencionado, cómo trato de hacerlo yo. Y es como cuando entras en una habitación con la luz apagada y empiezas a tocar así como las paredes o Ujú. a imaginarte hasta que encuentras el switch y puedes encender la luz. Exacto. ¿Cuánto puede, o sea, no todo, tú lo mencionas ahorita, ¿no? Todas las personas somos un mundo diferente y una vida diferente. Y hay personas que quizás tengan esa habilidad de encontrar esa luz Claro, rápido, claro. pero hay otros que no. Ahí Y vienen los habemos traumas de quienes infancia. intentamos y queremos buscarla y buscamos. Y yo, ay, pero ¿por qué es tan ¿Tú complicado? no has visto, de pronto conoces personas que desde joven ya saben qué quieren, para dónde van y a los 25, 30 años tienen la vida tan definida, una familia linda, Ujú. una profesión perfecta que les... Y No, yo no, uno, yo y no muchas fui. personas de una edad, de X edad ya más maduras todavía estábamos luchando por entender qué queremos, para dónde vamos y todo eso. Es porque estas personas primero han vivido más vidas, ¿no? En cada vida tú aprendes algo. Lo que pasa es que al morir olvidamos todo, entonces otra vez vuelve el juego. Yo lo llamo un juego de ajedrez. Entonces siempre mueres y empieza otra vez un nuevo juego de ajedrez donde tienes que aprender a mover fichas aquí y allá, pero no lo sabemos, lo olvidamos por completo y vienen los traumas de infancia. Tú sabes Ujú. que son 5 traumas los que más se han trabajado. Está el trauma del abandono, el rechazo, la humillación. Entonces estos traumas nos hacen más densos. Hasta que no miramos y tratamos cada uno de estos traumas, no podemos entender más allá y poder avanzar. Por eso a unas personas se les hace más fácil, de pronto vienen de una familia más funcional o han vivido otras vidas o tuvieron un entorno familiar tan seguro que estos traumas no se marcaron. Siempre se marcan. Puedes Sí, tener la vida perfecta, pero siempre se marcan porque el niño tiene una perspectiva de vida que lo toma. Si la mamá se fue, pues a trabajar, el niño lo puede tomar como un abandono. Y la mamá nunca lo abandonó, se fue a trabajar se solamente fue a por trabajar. él o viceversa, el papá. Entonces, cuando no trabajas estas heridas de infancia, yo lo vine a saber hace poco, hace 5 o 6 años, imagínate, 33 años sin saber qué era una herida de infancia, sin saber qué era volver a tu centro, sin saber qué era volver a tu raíz, entender tu pasado, entender el pasado de tus padres. Cuando la mayoría de personas le preguntan a los papás cuál era el sueño de ellos, o a los 15 años qué hacían, o qué vivencia tuvieron a los 10, uno ve solo al papá con la etiqueta de papá y a la etiqueta de mamá. Sí. Pero quítale las etiquetas, son personas comunes y corrientes que cargan cosas por montón. Y todo eso lo cargas tú también. Entonces la clave es
es aprender tu historia y escuchar la historia de tus padres y de tus abuelos si están vivos. ¿Cómo, cómo llegó el mindfulness no a salvar tu vida ni a cambiar tu vida, pero sí a como a darte herramientas y decir, mira, por acá puedes empezar y Es cómo una fuiste práctica encontrando que, alivio ahí? es una práctica que no es fácil, no voy a decir que yo soy el máster en eso, no, para nada. Pero el mindfulness llegó a mí de una manera muy, muy extraña porque en esa época estaba pasando yo por el proceso de radiación, cáncer de seno. Entonces estas radiaciones le vuelven a uno físicamente la mente loca y el cuerpo una ansiedad tremenda. Obviamente todas tus neuronas, hormonas están en una función. ¿Qué está pasando aquí? Porque estás recibiendo radiaciones o Ujú. quimioterapia. Gracias a Dios no pasé a esta estancia. Pero entonces en este proceso de ansiedad y todo eso, llegaron a mí las plantas medicinales y a su vez una vez estaba yo buscando qué hacer para reducir el estrés, qué hacer para reducir la ansiedad, porque estaba tomando melatonina, pero la melatonina te dan unos sueños rarísimos y no está bien. Entonces me apareció en Facebook IEPP, Instituto Europeo de Psicología Positiva y Mindfulness. Mm, Llamé, me dijeron, sí, es un programa de 1000 horas. eh, Tenemos estos bloques, estos módulos y al final te damos el certificado experta en mindfulness, psicología positiva y gestión emocional. Y yo, bueno, ¿por qué no? Y empecé a estudiar esto y allí me enamoré de este tema. ¿Qué relación hay entre, o si son muy parecidas, o si son lo mismo, la meditación, yoga y mindfulness? No es lo mismo, son corrientes que todas que van de la mano, ¿sabes? En Ujú. el plano espiritual, lo que es el yoga, la meditación, pilates, todo este movimiento van de la mano. Todas llevan a un mismo destino que es el bienestar emocional y el bienestar espiritual. Por medio del yoga, estos movimientos que te permiten con tu cuerpo sentir un calor, sentir un estiramiento, mantener tu cuerpo en movimiento, porque sabes que si te quedas quieto, entonces viene el dolor de rodilla o la espalda. Entonces este yoga, por el medio del movimiento, estos movimientos especializados, permiten tener una conexión contigo mismo, porque estás ahí, en el momento. Cuando el instructor te dice, haz la pose de la vaca o del perro o la tabla, una cosa a la otra, tú estás tan absorto en esto que se te olvidan las cosas de los demás y a Ujú. su vez vas haciendo movimiento que es bueno para el cuerpo, pero no es igual al mindfulness y no es igual a la meditación como tal. La meditación, muchas veces la gente dice, uy, yo tengo que ponerme en esta posición quieta o levantar un pie y quedarme quieto. Podría ser de esa manera, pero tú puedes meditar acostado. Hay ahorita las meditaciones con baño de sonido. Ok. Entonces este baño de sonido permite que con esta música, que es música medicinal, le llamamos nosotros música ancestral, llega a nuestros oídos y aprende uno a regular el sistema nervioso. Y el mindfulness podría ser también tratarse como de ejercicios para meditar, pero también está esta otra parte que yo te digo, que es el aprender a vivir y a ver la gente de una manera diferente, a caminar de una manera diferente. Hoy por hoy hay muchas herramientas y técnicas que están ahí sobre la mesa para precisamente hacerle la vida de alguna manera más práctica a las personas. Cualquiera podría pensar que sencillamente es moda, como te lo mencioné ahorita, el mindfulness, el yoga, pilates, la meditación, las caminatas, eh, el- la cultura de ir al gimnasio, caminar, muchísimas herramientas que están ahí, no son precisamente moda. ¿Qué hay de diferente? ¿O por qué son tan importantes? Y no me quedo yo solamente creyendo, yo puedo pensar, eso es una moda prácticamente ahí, porque si uno se va a ver, todas estas prácticas tienen muchos, muchos años de Claro, existencia, milenarios. miles de Ujú. años de existencia. ¿Por qué la necesidad ahora del ser humano de conectarse con su interioridad? Porque hay un llamado, estamos llamados a una nueva era más consciente y tenemos comunicaciones, redes sociales, ¿sabes? Antes no había eso. Antes no teníamos un Instagram donde tú podías, oh, me estoy sintiendo de esta manera, ¿qué hacer? O un chat Ujú. GPT, ¿qué hacer con la ansiedad que tengo en este momento? Entonces te da un lista de cosas por hacer. Entonces, primero la comunicación, las redes. Eso nos permite tener más conocimiento. Si tú ahorita quieres un psicólogo, buscas y ahí encuentras muchas cosas sobre psicología. Entonces, no es una moda, son prácticas, como tú le dices, que están miles y miles de años atrás. ¿Por qué se han popularizado ahorita en Occidente? Porque estamos entendiendo que si no le damos una gestión a nuestras emociones, si no aprendemos a, a, a gestionar todas estas dolencias que tenemos, entonces vamos a seguir en una espiral.
en una espiral, ¿sabes? Como la rueda de un hámster, siempre así, así, así. Entonces, si tú te paras de esa rueda y buscas qué hay para mí, qué hay de diferente, eso empieza con la conciencia, obviamente. Cuando te das cuenta que tú tienes que valorarte y amar tu cuerpo. Entonces, si yo empiezo a amar mi cuerpo y amarme a mí misma, ¿qué debo hacer? Cuidarme con la comida. ¿Qué debo hacer? Hacer ejercicio, porque sé que voy a llegar a los 60, 70 años más dinámica. ¿Qué debo hacer para nutrir mi alma, mi cuerpo? Pues que escuchar podcasts de meditación, de espiritualidad, de personas que ya tienen un conocimiento. ¿Qué debo hacer? Debo hacer yoga porque necesito flexibilidad de mi cuerpo. ¿Qué debo meditar? ¿Por qué debo meditar? Porque tengo tanta basura en la cabeza que debo parar ese diálogo interno para darle un respiro a mi cerebro, ¿sí? Y poder subir los niveles de oxitocina, de dopamina y bajar los niveles de cortisol. ¿Cómo haces el cortisol? Haciendo ejercicio, riéndote, compartiendo con tu familia. Es ese conocimiento interior que te permite ya luego en el exterior buscar qué herramientas son buenas para seguir conectando contigo mismo y con los seres que tú amas. Es la Ese, conciencia. para allá voy. Esa conciencia o ese estado de conciencia nos permite obviamente estar presentes y ser consciente de lo que somos y de lo que hacemos. ¿Por qué crees tú que la gran mayoría de personas nos desconectamos? Es ilógico pensar y decir que yo estoy desconectado de mi cuerpo, sabiendo que pues, es mi cuerpo. Pues Es se una cosa. desconecta del celular, del dispositivo, del cable, se puede desconectar. Pero, pero suena un poco ilógico decir que yo estoy desconectado de mi cuerpo Y en o de mi realidad ser. estamos desconectados de nuestros cuerpos y sobre todo de nuestra esencia, de nuestro ser. Para mí ha sido un proceso muy duro. No, la iluminación no es que ya soy consciente de mí, soy consciente de mi cuerpo y estoy comiendo quinoa y estoy yendo a hacer Ujú. ejercicio. Eso no es suficiente. Es realmente integrar todas estas cosas en tu vida reales, volverlos una rutina diaria. ¿Por qué decimos que estamos desconectados? Porque en realidad lo estamos, estamos afuera, siempre estamos afuera, buscando aprobación y validación en la calle, en nuestros trabajos, luchando por un trabajo, luchando porque nuestro jefe nos diga, hey, felicitaciones, luchando porque estar en una sociedad o en un estatus social donde te sientas validado por otras personas a tu alrededor. Pero entre más sales a buscar afuera, más encuentras satisfacción en logros exteriores, más te desconectas de lo interior. Entonces, casi todas las personas caminamos en modo robot, solamente buscando afuera, 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 y no nos tomamos un tiempo para volver a nuestro interior, volver aquí, a ese niño interior y conectar de nuevo ese David chiquito y saber y realmente desde esa niñez qué fue lo que empezó a cambiar en tu vida que te trajo a este momento, tanto cosas buenas como malas, Ujú. pero sobre todo las negativas. ¿Por qué parece tan complicado? Es decir, que si yo quisiera conectar conmigo, con mi ser, con lo que yo soy, con mi esencia, puede haber alguien allá afuera que tenga la percepción o la idea de que es muy complicado, porque yo necesito meditar, necesito practicar mindfulness, necesito hacer yoga, necesito alimentarme súper bien, necesito salir a caminar a la naturaleza, necesito aprender a respirar, porque después de 40 años, 30, 27, 17 años, me di cuenta que no sé respirar, entonces debo aprender a respirar, eh, debo aprender a manifestar o a conectar con mis emociones. ¿Por qué parece ser tan complicado conectar conmigo? O bueno, cada persona no, como conectar con su yo interior, con su ser. Y no solo complicado, no es solo lo complicado, es lo doloroso, porque es tú prácticamente, si tienes un rompecabezas armado, una estructura de lo que es David, de lo que es Liliana, pero para tú empezar este proceso, esta conexión contigo mismo, es como que muevas todas esas fichas de rompecabezas y quedas a la loca. Tienen que empezar paso por paso, con cada ficha, con cada ficha, con cada ficha, consciente y sobre todo abrazándote con amor. Lo difícil es mirar al pasado y decir, uff, todas las malas decisiones que tomé. Entonces empiezan los remordimientos, los resentimientos, la rabia, el arrepentimiento de por qué no hice esto, por qué lo hice de esta manera. Entonces yo no voy a decir que el despertar espiritual sea bonito. No es, y duele mucho, pero vale la pena y es complicado, porque es dejar atrás todos los hábitos que tú has tenido. Empezando, lo hablo por mí, hábitos como el alcohol. Para Ujú. mí era, yo decía, no, yo soy bebedora social, porque cada 8 días salía a rumbear con mis amigos, era un plan súper tranquilo, no tranquilo, pero era un plan decente, no era nada loco, simplemente vamos a una discoteca, vamos a bailar, vamos a tomar, tomaba demasiado, 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 cada 8 días, viernes y sábado, y un momento digo yo, ¿qué estoy haciendo con mi cuerpo?
Entonces, dejar esa parte del alcohol también significaba dejar también ese ambiente. Y yo decía, pero si yo quiero seguir yendo a las discotecas, yo quiero estar allí, pero ¿cómo quieres cambiar tu vida? ¿Cómo quieres ser diferente si vas a seguir con los mismos hábitos negativos que tenías antes? Entonces, duele mucho dejar esos hábitos, duele mucho empezar usted como persona a verse en un espejo y decir, sí, me he dado muy duro toda la vida, no he comido saludable, no he pensado en de verdad mirar y agradecer por mis pies, por mis manos, por mi corazón, por la respiración. ¿Cuándo agradecemos realmente por lo que tenemos? ¿Cuándo? Muy pocas veces. ¿Cuáles serían esos primeros cambios? No sé si se pueda llamar así, esos primeros cambios que yo vería en el proceso. Si bien desde un punto de partida, pues el punto de partida puede ser decir, parce, tengo la vida hecha mierdero, o sea, esto Sí. está, y no con esto me refiero a que esté quebrado económicamente, porque puedo estar con mi familia bien, Mm, financieramente muy bien, pero mi vida sigue siendo un mierdero, es, porque emocionalmente o hay algo psíquicamente o emocionalmente que está muy descuadrado. es que todo radica para mí, desde mi experiencia, para mí tratar las emociones es parte fundamental. La gente muchas veces me dice a mí, Lili, usted es demasiado emocional, usted tiene que cambiar eso, usted es hasta ingenua. Y yo por mucho tiempo lo creí. Yo, ay, sí, yo debo cambiar de ser tan emocional, hombre, yo no debería ser así. Pero no, porque es que pasé toda mi vida negándome las emociones. Entonces mi mamá me decía, se cayó, sacúdase las rodillas y hágale, siga para adelante. Y no solo me hablaba de los golpes de niña cuando me caía jugando fútbol o baloncesto, era en la vida general. Entonces Ujú. uno se va llenando de situaciones dolorosas y las ignoras por seguir para adelante. Entonces para mí lo más importante es darle gestión a nuestras emociones, a cada situación que tú viviste en el pasado y por ahí empieza todo. Porque es lo que tú dices, puedes tener una vida económica hermosa, puedes tener una familia linda, pero al final del ejercicio, al final de la noche, tú te sientes vacío. Y es ahí donde tú te preguntas, ¿por qué me siento así? Entonces es ahí donde tienes que volver a la fuente, caminar hacia adentro en retroceso y llegar hasta el fondo, hasta ese túnel que es oscuro, muy oscuro y miedoso y asusta mucho. Pero una vez que llegas y tocas fondo y que aceptas de corazón, sí, esta soy yo, esta es mi historia, yo me acepto como soy, con mi historia, con mis equivocaciones, con mis errores, pero de aquí para adelante voy a ser otra persona. Y lo que había atrás ya no existe. Y es duro. Yo estoy en ese proceso en este momento. De hecho, este año ha sido un año bastante difícil porque siento que por primera vez todos estos conceptos de mindfulness, de las plantas sagradas, de la meditación, del yoga, de conectar con la naturaleza, por fin me están llegando así, como una ola por Ujú. completo y me están cachetando, me están diciendo muy bonito los conceptos, muy bonito lo que hace, pero lo está interiorizando, lo está integrando de verdad. Y es ahí donde tú tocas fondo, caes, lloras, te desmoronas por completo y a partir de ahí es como surges como el ave fénix. Lo de mindfulness puede sonar así un poco medio científico, medio de la medicina actual, pero el otro extremo sería precisamente la medicina de la naturaleza, la medicina ancestral. ¿Cómo logras tú hacer un puente? Es que ni siquiera, bueno, sí, un puente y enlazar las dos y sacarle provecho a eso. ¿O cómo llegas al otro extremo? Bueno, hablándolo desde la parte de medicina ancestral, primero fue la medicina ancestral que O- llegó a mi vida. ok, Y después esto me permitió una apertura y empezaron a llegar otras sí, cosas a mala mi vida. preparación de David. Yo pensé que era primero el mindfulness y luego las plantas sagradas. No, 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 no hay un orden. Ok. No hay un orden. Como te digo, somos seres humanos diferentes, con percepciones de vida diferentes, con historias de vida diferentes. Yo siempre fui muy conectada con la naturaleza desde niña, pero cuando llegó la medicina ancestral a mi vida fue por medio de mi hermano. Mi hermano lleva casi 20 años tomando medicina, conoce mucho el tema y él llegó aquí un año después de que yo vine y pues él traía una de las tantas medicinas, que es el rapé o la osca. Esto es a Ujú. base de la hoja de tabaco, la hoja pura, no hablamos de tabaco ya el que usan personas para fumar estas cosas, no, porque esto ya tiene muchos compuestos y químicos que no, pero la hoja como tal del tabaco tiene muchos compuestos medicinales. Entonces esto la cultura indígena la tamiza muy bien, la vuelve un polvo volátil y le mezcla otras plantas que también son beneficiosas. Entonces mi hermano nos empezó a contar sobre esto y yo me sentí muy interesada. Yo, bueno, ¿por qué no? Ya tiempo después él nos empezó a hablar de la meditación, de cómo parar el diálogo interno, de cómo aprender a vaciar toda esta basura que tenemos acá. Y un día cualquiera me dijo, conecté con alguien que hace ceremonias en Boston. Entonces esta persona trajo un taita de Colombia, chamán le llaman, taita, curandero, facilitador. Para mí es un taita. Taita es como papá.
Entonces Ujú. ellos son como los papás de nosotros porque nos guían paso a paso en el caminar del despertar espiritual. Entonces trae este taita amoroso, amoroso, que se lo agradezco de todo corazón el haber llegado a mi vida. Y esa noche fui por primera vez a tomar las plantas. Ya con esta conexión que tuvimos con esta persona empezamos, se abrió un campo más. Oh, wow, hay más gente que está en Boston haciendo esto. Y es una comunidad gigante, es grande. Entonces ya luego, después de 2, 3, 4, 5 veces que había tomado, yo ya empecé a ver el cambio. Es como que algo se desbloquea en uno, como que algo se parte. Y dices, hey, hay otra clase de vida que quiero para mí. Entonces estas plantas te abren como el entendimiento de una manera y dices, no, es que todo se reduce al amor propio. Todo se reduce al amor propio. Tú todo este proceso lo puedes encontrar con un psicólogo, lo puedes encontrar en la iglesia, con tus creencias, cualquiera que sea sobre Dios, sobre el universo, el gran espíritu, las creencias que tú tengas. Solo que las plantas medicinales son como algo que te acerca más rápido, ¿me entiendes? Ujú. Se podría pensar que estamos acá pues para saber y conocer un poquito más del tema. Yo no conozco mucho y yo podría pensar de que, o alguien que no conoce nada del tema, se puede confundir entre, por ejemplo, la hoja de coca, que se conoce que es una droga alucinógena, viene también, la ayahuasca viene siendo una hoja también ancestral, y ¿por qué una sí es droga y la otra no? En general, tú puedes llamarle a todas drogas porque cuando se presentan las visiones y las alucinaciones, hay en el cerebro, hay como un cortocircuito que te da a ti de alguna manera un viaje. Entonces, por Ok. eso mucha gente toma estas prácticas solo por diversión. Vamos a ver qué pasa o por sentir el viaje. Pero en realidad la conexión es ancestral y está comprobada que cambia tu vida. Respecto a la hoja de la coca, incluso los indígenas mastican la hoja de Mastica, coca sí, claro. y la pulverizan y la utilizan muchas veces como alimento porque tiene cantidad de ingredientes, de nutrientes que te ayudan incluso con el hambre. Ellos se van a cazar y mastican la hoja de la coca para evitar sentir mucha hambre. Incluso eso también les abre el campo de visión. Lo malo de la hoja de la coca es cuando ya vienen todos los ingredientes que estas personas le añaden. Ladrillo, la cal, bueno, la gasolina, todo este tipo de cosas. Ahí ya pierde. Hasta ahí Hasta es, ahí ya perdimos toda la conexión con la hojita porque la hojita es algo que de verdad te nutre, es de es, la naturaleza, es de la finalmente naturaleza. es algo que da la misma Y si naturaleza. hablamos ya de términos de la ayahuasca, que son dos compuestos, cuando tomamos este brebaje, está la ayahuasca, la ayahuasca viene prácticamente con dos compuestos, ¿no? Uno que es el capi, que es la chacruna, y otro compuesto que es perdón, la chacruna, que es donde viene el DMT. El Ujú. DMT es el que te da este efecto visionario, pero la ayahuasca como tal no genera una adicción como las drogas. Al contrario, el proceso es tan doloroso y tan fuerte que a veces tú dices, nunca. Hay gente que toma una vez y jamás vuelve a tomar, porque el proceso es tan fuerte, es mirarte de frente, es ver para adentro todas estas cosas, que la gente dice, no, yo no vuelvo a tomar eso, no genera ninguna adicción. Solo que con el caminar de tu vida y el paso del tiempo, tú dices, uff, sientes el llamo y dices, creo que necesito tomar otra vez. Porque sientes tantos bloqueos en tu vida que dices, creo que sí necesito tomar otra vez. Pero no es que te genere una dependencia como lo puede ser la cocaína o como lo puede hacer la marihuana o como lo pueden hacer otras drogas recreacionales. Aparte de ser, bueno, si es una planta natural y es precisamente la mezcla de dos plantas, tú mencionas ahorita que hay gente que va a probarlo por curiosidad y esto. ¿Qué tan perjudicial puede ser para una persona que no conozca o que vaya a hacerlo sin, o bueno, con esa otra intención? La intención no es tanto. Para mí lo perjudicial es hacerlo sin una guía, en un sitio donde tú no tengas, donde no haya una persona que realmente tenga experiencia en el tema, como un taita, como una persona que toda su vida ha estado inmerso en la selva, conociendo sobre estas plantas, que toda su vida ha trabajado con personas y que saben en un momento cualquiera que tú te salgas de tu cuerpo. Lo llamo de esta manera, yo lo llamo el desencaje. Porque cuando tomas la planta, tú te desencajas hay personas que se encajan de una manera terrible, que parecieran que estuvieran con un demonio adentro, la manera en que se revuelquen, gritan, hablan, exteriorizan todos sus pensamientos, se enloquecen. Y si no hay una persona que sepa realmente cómo manejar esto, hay personas que se han muerto. Entonces, Durante una, durante una sesión de ayahuasca, ¿por qué? Porque no lo hacen con personas que conozcan o porque no saben que hay unas contraindicaciones. Esto no lo pueden hacer personas que han sufrido de esquizofrenia, que están medicados con ciertos medicamentos especiales como para la depresión severa. Entonces, cuando una persona, cuando tú vas a una ceremonia y lo haces correctamente, estas personas te preguntan si has sufrido
si tienes problemas del corazón, te dan una dieta exacta, te dicen qué hacer paso a paso, saben qué hacer cuando la persona se desencaja o tiene algún mal viaje. Incluso tienen enfermeras en estos lugares Ujú. que saben que, porque, claro, cuando esta medicina entra en tu cuerpo, hay un choque corporal y, y se produce taquicardia, tus neuronas están, ¿qué está pasando acá? Porque es que los efectos visionarios son fuertes. Incluso tú puedes viajar y salirte de tu cuerpo. Incluso hay momentos en que tú, si tienes seres que han muerto, conectas con estas personas. Es una cosa que la gente dice, usted está loca o eso es brujería. No, es que somos energía. Es ignorancia de nuestra parte asumir que solo somos esta materia, que solo somos este cuerpo. Ok. En una galaxia, en un universo tan gigante, somos energía. Y cuando salimos de este cuerpo, la magia sucede. Y esta planta te da ese poder de desvanecer todo este envase que tenemos y ya ver tu propia alma. Esa alma si está oscura, si está rosada, si está blanca, si está negra. ¿No podría ser que, al igual que tantas sustancias que ha creado el hombre, o nosotros en medio de tanta cosa que inventamos, alguna vez a alguien se le haya ocurrido inventarse, no, mezclando eso y le dio por trabarse con esas matas y de ahí el man dijo, no, esto es ayahuasca, o de dónde crees tú que viene, ¿cuál es el origen? El origen es indígena, son prácticas milenarias. Tú sabes que primero que nosotros y primero que esta población que llamamos nosotros a los de la tecnología y todo esto que vivimos en este mundo, antes de eso fuimos personas 100% indígenas. Ujú. Entonces estas personas conocen tanto la naturaleza que ellos mismos se curan con naturaleza. De hecho, estas personas salen de la selva y se enferman con la comida que comen aquí, en este plano. Entonces son tan conocedores de las plantas, de cada planta que hay en esta selva, que aprendieron que si les dolió un diente, saben qué planta recurrir para calmarlos. Ajá. Que si tienen fiebre, que si tienen gripa, cada planta saben exactamente los compuestos y para qué es. Entonces ellos saben exactamente estas dos plantas, esta liana, esta otra, la chacruna, y el capi, este compuesto del DMT, que es el que le da a uno el efecto visionario. Por sí solo el estómago lo procesa, pero lo que es el compuesto de la ayahuasca hace que se quede en el sistema nervioso y te dé esa parte visionaria. El DMT muchas veces dicen, no sé, que se produce al nacer y al morir. Entonces, no es algo que se invente, es algo que está en nuestro cuerpo y es algo que está en la naturaleza. Algunos animales lo tienen y las plantas, supongo yo que estas plantas tienen este DMT como modo de supervivencia o para los insectos que no se la coman o algo así. Todo es algo bioquímico, ¿no? Todo está tan perfectamente conectado. Pero estos indígenas como tal, estos abuelos que tienen 108, 120 años, tienen tanto conocimiento ancestral que conocen perfectamente esta planta y para qué sirve. Es más allá del efecto que se puede, digamos, disfrutar, se dice, o que se puede vivir durante la experiencia de diversidad de los colores, la distorsión de las imágenes, o va más allá el efecto. Completamente. Yo pienso que para mí las visiones es el regalo. Yo muchas veces no he tenido visiones y he sentido solo el malestar, ese malestar en tu cuerpo, el vómito extremo, toda esta cosa en tu cuerpo que sientes y yo nunca he tenido visiones, que ese sería como el regalo, ¿no? Porque uno dice, uy, no, lo bueno es ver la energía de la persona arriba y abajo, ver cómo los árboles te hablan. En otras ocasiones me ha pasado conectar con mi papá que falleció trágicamente o conectar con mi abuelo y que él me hable y me diga, ya mi niña, esta no es la vida que tú te mereces ni la que tienes, ya suelta el pasado y continúa. Estas experiencias que tenemos muchas veces, pero el taita que te dice, la medicina sigue allí. Es como cuando te tienes fiebre y te tomas un Tylenol, qué sé yo, Ujú. la medicina obra ahí cuando de repente tú dices, uy, sí, se me quitó la fiebre. Entonces muchas veces no tienes las visiones, pero cuando menos piensas, tú dices, estoy actuando de una manera diferente, estoy reaccionando de una manera diferente a las situaciones. ¿Qué fue? ¿Por qué? Es el desdoblamiento del ego. La medicina entra y te mata el ego. Y no necesariamente tienes que tener las visiones o la locura o el viaje. ¿Qué diferencia? O más allá de la diferencia, no se puede confundir el viaje, como lo llamas tú, que se puede experimentar bajo estas plantas con uno que se puede vivir durante una
durante el consumo de sustancias como, bueno, todas las que hay, Hablemoslo con marihuana. no, la marihuana la tienen muy estigmatizada, la marihuana no te da a ti visiones o colores o locuras, no, la marihuana te da relajación, depende de la que consumas, ¿no? Ujú. Pero ese es otro tema. En el caso de los alucinógenos como los hongos, como el LSD, del DMT, que incluso ya lo venden en el mercado negro, en una especie de lapicero, y tú puedes comprarlo así, solamente consignas y te mandan el DMT, o sea, qué locura. Pero la diferencia radica es en la intención y en el caminar que tú llevas. Yo alguna vez consumí LSD y no tenía la conciencia que tengo ahora ni las ganas de trabajar en mi interior. Era normal por el viaje. Es depende de la intención que tú lo hagas y el espacio, el entorno, como te digo. Los taitas, personas que conocen 100% esta planta, te guían realmente por el camino del despertar, por el camino hacia tu alma, de regreso a tu interior. Tú puedes, tú puedes tomarte un LSD e irte de rumba y ya, pero puedes tomarte un LSD y caminar en tu interior, si lo haces con una intención y una manera diferente. De hecho, el LSD en los 70 y 60 lo hacían, y lo mismo los hongos. Y lo censuraron, ¿por qué? Porque a la matriz no le conviene que tú despiertes. Y eso sí ayuda también al despertar de conciencia. Ahora que dices que esos medicamentos, bueno, que esas sustancias se venden, gran parte de las medicinas o gran parte de los medicamentos que se venden son usados terapéuticamente y de manera, pues, digamos, conducida o Sí, supervisada por un por un especialista para desarrollar este tipo de emociones, obviamente bajo observación, para es, ser investigadas. tú lo has dicho, observación. Puede ser que esta sustancia llegue al mercado y sea vendida como un medicamento más o necesariamente. Ahora, otra pregunta ligada con esa misma. ¿Alguien en su casa puede consumir ayahuasca así como si es mi habitación, pongo musiquita de pronto y me tomo un shot o Mira, en este momento hay personas que venden ayahuasca para microdosis. Entonces te venden el goterito y te dicen, tómate 1 o 2 goticas cada 3 días. Pero ese efecto, es, como te digo, es microdosis, tiene un efecto a largo plazo, sí lo puedes hacer, pero no en grandes cantidades para tener el viaje tú solo porque es contraproducente. O sea, no sabes cómo vas a reaccionar y quién está en tu casa para ayudarte, quién está para llamar a la ambulancia si pasa algo, si te baja la presión, si te da taquicardia o tienes algún síntoma de un infarto o algo. Ujú. Eso bajo ninguna circunstancia es recomendable que tú lo hagas solo sin supervisión. Y si la persona está pensando en hacerlo, de corazón yo siempre les digo, busquen un taita, una persona que tenga un historial donde haya ofrecido ceremonias por montón, que sepa cómo manejar un grupo. ¿Cuáles han sido esos beneficios puntuales o más importantes que te ha dejado a ti este recorrido por las plantas medicinales? Oh, wow, son demasiados, demasiados, pero para mí ha sido básicamente derrumbar el ego. Yo era una persona completamente diferente. Era brava, Sí. mucho, 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 mucho y soberbia. Y era a lo que yo dijera y vamos para adelante. Algo se me metía en la cabeza y vamos para adelante y me metía por donde fuera, no me importaba a quién me llevaba por delante. O sea, yo es por lo que voy y listo. Hoy en Ok. día, desde una parte más humana, desde una parte con un ego un poco más desdoblado, no va a decir que el ego se ha muerto porque el ego lo necesitamos, ¿no? El ego Sí. también es parte de aprender a querernos, del amor propio, pero a veces el ego está muy mal distribuido, entonces nos volvemos soberbios, nos creemos más que los demás. Entonces, para mí, la ayahuasca me ha dado un camino de entendimiento y de ver a las personas con tanto amor y compasión y verme a mí misma sobre todo con compasión porque yo me tiraba muy duro, me tiro muy duro, me doy muy duro. Ok. Entonces, aprender uno a abrazar y decir, oh, esto es lo que soy yo. O sea, me acepto tal y como soy. Y así como soy, soy suficiente. Claro que hay que cambiar, hay que ajustar cosas, patrones, pero así como tú eres ya perfecto. Y así como tú eres, mereces un amor gigante y mereces también amar. Para mí es entender que la razón de todo y al final del camino el amor es la respuesta. Y todo con amor florece y empieza por uno mismo. Por eso hay que cultivarse. ¿Y cómo te cultivas? Con yoga, con pilates, alimentación. Y no es fácil. No voy a decir que yo ya encontré la caja de Pandora. No, 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 no. Yo estoy en pañales. En Táitica me decía a mí, en una de las tomas me decían, es que usted está muy niña, me decía, está muy chiquita. Y yo, Taita, ¿cómo así? Es que está muy chiquita, claro. Pues en este caminar está un bebecito, un bebecito. Estás aprendiendo hasta ahora. Apenas está aprendiendo a gatear.
Y hay gente que corre y trota ya, y otros que ya vuelan. Cosas del mindfulness, bueno, o hay algo de pronto que el mindfulness no haya llenado o no hayas encontrado allí, pero que sí hayas encontrado en la medicina ancestral. Total, total. Es que estas prácticas te guían y son un camino, es un sendero, sendero de la eternidad, pero la medicina te abre a ti. Es como el truquito, ¿cómo te digo yo? Como la forma rápida de tú conectar más rápido contigo, porque tú lo puedes hacer con todas estas prácticas y tú dices, oh, no, yo no quiero eso, yo no necesito la medicina, yo puedo hacerlo de otra manera, muy viable. Tú puedes encontrar la plenitud y la conciencia, abrir el despertar de tu conciencia sin necesidad de tomar ayahuasca o consumir hongos o, o el bufo o el cambo, o el yopo. Pero para mí es una manera rápida que Dios nos dio. Es como el truquito de ahí le pongo esta medicina, úsenla Sí. para que lleguen más rápido a mí. Ahora bien, ¿es necesario practicar más de una o todas? O digamos en mi experiencia, bueno, vamos a compararlo con la vida deportiva. Eh, yo soy atleta y me gusta el atletismo. Y corro y hago maratones, pero de repente también resulta así jugando baloncesto. Entonces ahora también de pronto juego tenis y hago natación y juego fútbol porque estoy buscando conectarme conmigo. ¿Eso también pasa acá en este ámbito? No necesariamente, depende de la persona, ¿sabes? Yo me considero una persona muy curiosa y una persona que ya tomó la decisión de encontrar mi fuente, Ok, porque sé que hay una vida diferente para mí. Y honro a mi papá y honro a mi mamá con todo el amor del mundo, a toda mi familia, que es lo más importante para mí. Mis tías, las historias de mis tías las honro con un amor que no te imaginas, ¿sabes? Pero yo sé que hay algo más. Si alguien se presentó y me dijo, nosotros conocemos a alguien que hace ceremonias de cambo, y yo digo, ¿por qué no? ujú, Si es que eso me va a ayudar a desbloquear otra cosa, pero no es necesario ni lo debes hacer así. Eso es a, ok, a- a criterio de cada persona. Yo he hecho cambo, he tomado San Pedro, que es la huachuma, que es de Bolivia, he estado en temazcales, he tomado ayahuasca, este fin de semana voy a hacerlo de nuevo. Entonces la gente me dice, entonces se volvió adicta. No, hace 2 años no tomaba, pero estoy pasando por esta noche oscura del alma, lo que hablábamos ahora de nuestros demonios que están ahí, están más fuertes que nunca. Entonces yo digo, si tengo esta medicina, ¿por qué no tomarla? Es como si tú vas al banco y te dicen, te vamos a hacer un préstamo, ¿por qué no lo vas a hacer si sabes que va a ser bien para tu negocio? claro. Si está esta medicina aquí, ¿por qué no tomarla? Si llegó a mi vida, ¿por qué no hacerla? Y como te dije ahora, no es adicción. Es simplemente que sé que hay más allá, que esta medicina me va a desbloquear un poquito más acá. Sobre todo cuando venimos de historias difíciles, ¿no? Hay personas que de pronto en su niñez no tuvieron tantos traumas o de pronto que en su adolescencia no vivieron situaciones que marcaron su vida. Entonces más fácil llegan a esa plenitud. O de pronto que vivieron en familias más funcionales y no tuvieron este choque en tu corazón y en la mente que te hacen retroceder y ser denso. Entonces yo digo, si yo ya sé mi densidad, yo ya conozco mis demonios, yo ya sé cuál es, qué hay en mi interior, qué duele y qué pesa, y tengo una medicina que me permite desbloquear y soltar todo eso, ¿por qué no hacerlo? Cuando dices desbloquear, ¿te refieres exactamente a qué? Nacemos y el corazón es puro, nacemos y nuestra mente es pura, pero a medida que vamos creciendo, todo el exterior se va llenando de muchas cosas negativas, positivas y Ujú, negativas, pero si estamos hablando ahora de dolor, de traumas, de historias que nos marcan de violencia o cosas así, entonces el corazón se va llenando de una coraza y con cada evento en tu vida negativo que no lo gestionas, se va agrandando más, entonces tu corazón queda aquí y todo esto es una piedra, ujú. todo está cristalizado, entonces esta medicina entra y es como un cincel tran, 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 tran. Y cada vez que tomas medicina se va cayendo un pedazo de esta roca que hay ahí que está bloqueando tu corazón y tu mente y tu alma. Entonces cada vez que tomas medicina, ¡pum!, desbloqueas un nivel, desbloqueas y desbloqueas y desbloqueas. ¿Y cuál es el objetivo? Es llegar a ese corazoncito que está puro y noble. Y desde allí empezar una nueva vida, con otro caminar, con otra visión. Lili, una pregunta que siempre hago cuando encuentro un tema como estos. ¿Va en contravía de la religión, de mi fe, o va paralelo, o no tiene nada que ver, o en algún momento para poder hacer alguna ceremonia, que ya te voy a preguntar qué significa, para hacer alguna ceremonia, ¿debo dejar mi religión, o cómo es el tema ahí de la religión? Para nada.
Son dos cosas completamente diferentes. Con el paso del tiempo es una decisión tuya si te volcas a lo espiritual y dejas a un lado la religión. En mi caso siempre fue así. Mi casa son católicos, pero hice la primera comunión, la confirmación, bautizo, primera comunión y confirmación. Pero yo nunca voy a la iglesia. Pero no quiere decir que no crean un Dios. Pero ahora creo es en otra clase de Dios, el gran espíritu, algo que existe, pero no lo veo como un Dios que vemos en las estatuas y esto. Pero es muy respetable. Hay personas que siguen creyendo en su religión, pero que toman estas medicinas, como te digo, simplemente una ayudita que Dios nos da. Si Dios creó, si partimos que Dios creó la naturaleza y hay esta ayuda, ¿por qué no hacerlo? No tienes que dejar de creer en Dios o dejar de ir a la iglesia o dejar de creer en la Virgen María. Simplemente es una ayudita que Dios te está dando. Así como vas y escuchas al Padre orar y recibes lo que Él dice y lo aplicas a tu vida, pues tú dices, oh, hombre, Diosito también mandó esta planta, ¿por qué no hacerlo? Pero no tienes que dejar de ser católico o cristiano solamente porque vas a tomar esta planta. Eventualmente la planta te va a cambiar y va a derrumbar todas estas creencias que tenemos sobre la religión. Pero si no lo haces, está perfectamente bien. Es muy respetable. Para tomar la planta, o este brebaje, o esta bebida, se necesita de algo que se llama una ceremonia. Un taita, o chamán, o líder, tú lo has Ajá. mencionado durante la conversación varias veces. ¿Cómo funciona esta ceremonia? ¿Qué hay allí? ¿Qué encontramos? ¿Cómo inicia todo? Inicia con una dieta, una preparación, tanto espiritual como corporal. Hablándolo a nivel corporal, tienes que limitar el consumo de ciertos productos. Más o menos 20 días, un mes, tienes que, si lo haces, pues si ya llevas una dieta ya como incorporada a tu vida, pues es más fácil. Pero si digamos que una persona por primera vez que lo va a hacer y no sabe, lo primero es que debe eliminar los productos procesados, tiene que eliminar el alcohol por completo, tiene que eliminar las drogas recreativas, porque la planta como tal no va a entrar en el cuerpo de la misma manera. Ujú. Lácteos, cosas picantes, la cebolla, los cítricos, todo eso también cortan el efecto de la planta en el cuerpo. No solo a nivel corporal, debes limitar el té, el chocolate, el café, los dulces, las harinas sobre todo. Y en la parte ya espiritual es un cero contacto sexual, en el tema del exterior, no frecuentar discotecas, estar como muy en tu centro, estar más bien retirado de todo lo exterior. No quiere decir que sea malo ir a una discoteca, a un bar, no, pero es mucha mezcla de energía, ¿sabes? Eso te iba a decir, es como que darte de alguna manera más que una dieta, es como una dieta de la energía, como cuidar tu energía por un tiempo. Exacto, es lo que te hablaba. Si yo quito el cuerpo de David, si yo quito esto, ahí hay un alma que vibra y esa energía, y entre tú más te deshagas de todas estas cosas negativas de tu vida, más vibras. Cuando escuchas música de despecho, esa vibración baja. Cuando peleas, cuando te niegas tus emociones, esa vibración baja. Cuando consumes material audiovisual que no se debe, toda esa vibración baja. Entonces, en esta preparación para esta ceremonia, debes cortar con todos estos factores. Y entre más tengas regulada tu energía y más estés vibrando en la naturaleza, por eso es tan necesario, por eso todos estos días he estado en la naturaleza, porque esa conexión con el río, con las plantas, con el bosque, esto me permite que mi vibración eleve. Cuando llegue allí a la ceremonia, la planta no me va a dar tan duro, no va a ser tan fuerte el proceso, no va a ser un vómito tan horrible porque he venido comiendo de una manera saludable y he restringido alimentos de cierta manera. Y a nivel energético me he cuidado, no ha habido contacto sexual, no he estado haciendo ejercicio, entonces voy a estar más fuerte para recibir la planta. Hablemos de ese momento puntual del viaje o de la experiencia. En el momento en que consumo la bebida, ¿qué paso sigue? ¿Qué viene? ¿Cómo se vive literal la experiencia para alguien que, digamos, no la ha vivido, obviamente, y que queremos saber cómo funciona? Bueno, después de esta dieta, de esta preparación, tú siempre se recomienda también que tengas un cuaderno. Yo siempre no creía, pero hoy en día es muy importante que tengas un journal, un diario, en Ujú. donde escribas todo lo que sientes para que proceses todo eso y te vacíes. Entonces, escribir la intención. ¿Qué buscas tú primero con este viaje? No es solo el viaje y, oh, voy a volar. No, es que buscas de eso. Oh, no, yo he tenido estas situaciones con mis padres o con mi pareja, me gustaría esto. O mira que ahora estoy en una relación donde no me siento pleno, me gustaría encontrar el por qué sigo allí si no me siento plena o por qué tengo estas peleas con mi mamá y con mi papá. Todo esto, esta intención, entonces eso va quedando en la psiquis, ¿no? En el inconsciente. Una vez llegas al sitio, el taita te prepara, te hace una limpia con palo santo,
tenemos el palo santo, otros utilizan la salvia, el copal. Entonces, todo esto, ellos hacen una limpia del espíritu, del aura, y ya te sientas en colchonetas, llevas tu cobija, tus almohadas, es un lugar oscuro, es un lugar con velas, hay un altar, música medicinal, que toda esta música habla de soltar tristezas, de este dolor que cargamos todos y no sabemos por qué. Entonces esta música te empieza a sensibilizar y te empieza a abrir, hay una apertura del corazón. Entonces ya el taita llama a la primera copa, entonces más o menos una copa así, te la tomas, el sabor como es, yo siento que el sabor es como, no sé si ustedes conocen la miel de purga, es un compuesto Mm. que le dan a los caballos que es como una melaza, es un sabor así entre ¿Espeso también así? espeso, sí. Ok. Bueno, hay taiticas que lo pueden diluir un poquito en agua para hacerlo más fácil tomar, pero hay otros que lo dejan así espeso, es espeso Ok. y es negro, es una bebida negra, como negra café. Y de olor así El como... olor es fuerte, yo siento que algunos dicen que tienen notas de chocolate, otros dicen que tienen notas de caña. En mi experiencia personal no me gusta el sabor, pero pues igual yo sé el beneficio, entonces yo me lo tomo. Entonces piensa la primer toma, todos volvemos a nuestras colchonetas, nos acostamos y viene como una preparación, el taita empieza a cantar, hacen sonidos con diferentes instrumentos. Cuando de repente ya más o menos a la hora, hay gente que le obra inmediatamente. A mí usualmente me dura más o menos una hora en empezar a hacer efecto. Ujú. Entonces yo le llamo el poder, me empieza a llegar el poder y es un desespero. Tú no te hallas. Y Mm. tú no sabes qué hacer. Tú te quieres parar, te quieres acostar, quieres llorar, quieres gritar, quieres empezar a hablar todo lo que hay en tu mente, lo empiezas a gesticular. Entonces por ahí viene la respiración. Para personas que van a tomar la primera, yo siempre les digo, conecten con la respiración. Respiren profundo, porque llega un poder que tú no sabes qué estás sintiendo, que a veces pides que se termine. Hay momentos en que yo he sentido que yo le digo a Dios, Diosito, no, ya, quiero morirme, ya no quiero sentir más esto. Pero a veces es tan amoroso que no siento nada de eso, solo viene un vómito, el vómito es extremo y después del vómito tú te acuestas, sientes una paz y ahí empiezan las visiones. Empiezan las visiones que de acuerdo a tu historia personal o de acuerdo a tus vivencias, también se empiezan a manifestar en tu mente. Vuelves a la raíz, vuelves y te sientes en el estómago de tu mamá. Muchas veces. Y la gente hasta toma la posición fetal Ajá. y empiezan a llorar de una manera increíble que yo digo, se van a ahogar en las propias... No, me voy a ahogar porque me ha pasado a mí, me voy a ahogar en mis propias lágrimas. Y empiezan a sentir las palpitaciones de la mamá, empiezan a sentirse en la barriga literal de la mamá. Y luego conectas con tu papá y si tu papá ha muerto o algún familiar ha muerto, tú conectas con esa persona y puedes hablar con esa persona. Y si abres los ojos, ves la energía de las personas subiendo y bajando, colores verdes, fluorescentes, amarillos. A otras personas les ves el aura muy oscura, muy densa, a otras muy blanca, vibran demasiado. Pero como te digo, es muy personal la experiencia, pero es básicamente lo que todos hablan y lo que hablan en general es eso, es una conexión completamente con tu historia, contigo mismo, vuelves a la niñez. Como hay un retroceso hacia atrás, como que vas tanto atrás que empiezas a recordar cosas, oh, con razón yo sé esto, con razón lo otro. Y hasta a veces te das cuenta que tenías una rabia o una frustración con tus papás y ni siquiera sabías. Esas experiencias de dolor que llamas o que mencionas durante la... Obviamente pues no es dolor físico, es más ese dolor emocional, ese Mm. dolor del alma. ¿Se curan, se sanan o solo se viven y se experimentan durante la toma? Y, y es decir, en un año, 2 años, cuando en mi siguiente toma voy a volver a sentir esa experiencia o la sano ahí. Cada experiencia es diferente, pero es dependiendo la integración que tú le des y es dependiendo la apertura de conciencia con la que tú las veas. Si tú sabes que tienes algo que solucionar con tu mamá y la ignoras, pues ahí va a quedar. Ujú. Pero si tú al día siguiente te levantas y empiezas a escribir, dices, oh, sí, yo tengo que solucionar esto con mi mamá, con mi hermana, con mi hermano, con mi pareja, esto, tú le das el proceso y ahí muere. Pero otra cosa es que la sanación no es lineal, la sanación es para toda la vida. Entonces el alma vino a vivir una experiencia humana y él escogió todas tus vivencias, escogiste incluso a tus padres, escogiste a tu pareja, esa pareja que te muestra un espejo. Todas las personas que están a tu alrededor te muestran cosas que cambiar y cosas que ajustar. Y cuando ves grandeza en otra persona como yo la veo en ti, tú me la reflejas a mí, tanto lo bueno como lo malo. Entonces cuando tú tomas por primera vez ayahuasca, te desbloqueas y empiezas a ver lo que hay que trabajar en ti. Y lo tienes que hacer después de que sales de allí. Pero si vas solamente por el viaje y tú sigues en lo mismo, pues ¿cómo vas a sanar? Exacto.
es ponerle pañitos de agua tibia a una herida gigante, ¿no? Tienes que ir y limpiar la herida y sacarle la tierra y todo eso, y si es necesario coser y seguir el cuidado allí. Es como que la ayahuasca te muestra dónde está la herida, pero es tu responsabilidad ir a tratar esa herida. Después de la toma y la experiencia, obviamente es, a ver, ¿es un momento de inconsciencia o obviamente, o es más bien un momento en el que uno está bajo los efectos de una sustancia? Sería de mi parte ignorancia o sería de mi parte muy atrevida negar que sí estamos bajo los efectos alucinógenos de una planta. Ok, Claro que sí. Entra en el cuerpo y en el cuerpo empiezan una serie de choques químicos que te generan las alucinaciones. pero pregunta, ¿yo soy consciente en ese momento de Siempre eso? estás consciente. Después de la toma sigo siendo, o sea, como que recuerdo plenamente lo que Total, sucedió. total, sí. Ok, Hay personas que en la experiencia se desencajan y no saben controlar esa fuerza y entonces empiezan a hacer movimientos o a gritar, a verbalizar sus pensamientos, pero siempre están conscientes. Al otro día hubo una toma en donde yo me paré a bailar, toda la gente estaba acostada y yo era bailando y yo tenía un fluido, como era como un fluido de ruda, un líquido y a todos les echaba. Imagínate una persona en su proceso y yo echándole spray en la cara. spray. Pero yo estaba ahí, entonces el taita a veces me dejaba, otras veces me decía, Lili, estás interrumpiendo los procesos de las demás personas y volvía y me llevaba a la colchoneta. Al otro día yo pedí disculpas porque yo me acordaba, Claro. pero en su momento no tenía el control de mí. ¿Qué Por se eso. viene, perdón, qué se viene después de la toma? Si bien la ayahuasca y la ceremonia y toda la experiencia te muestra dónde debes trabajar. Tu parte responsable, o sea, lo que te toca a ti es hacerte bien, esa es la forma. Lo que te corresponde a ti es hacerte responsable de eso que viste y trabajar en ello. Exacto. ¿Qué pasa si yo no hago nada? No pasa nada, tuviste un viaje, chévere, sigues en lo mismo. No pasa nada. Tus hábitos, lo mismo. Hay muchas personas que han tomado 2, 3, 4 veces y siguen en los mismos hábitos porque es tanto el dolor o tanto lo que tienen que gestionar que prefieren ignorarlo. Ok. Porque es un trabajo duro, es muy duro. Y no es para todo el mundo. Hay gente que ha tomado 3, 4, 5 y conozco gente que siguen tomando, que llevan 10, 20 días y en un día cualquiera dice, vuelvo al sistema, no, esto no es para mí. Y siguen en las andanzas, en las bebetas, siguen en las infidelidades, siguen en todo. Y de hecho esto no es un camino que tomaste ayahuasca y ya estás iluminado, ¿no? Ajá. Para nada. Sigues cometiendo errores. Yo he tomado casi 10 veces ayahuasca y he hecho otras medicinas y sigo cometiendo errores y sigo diciendo, ay Dios mío, es que yo soy cosa complicada. ¿Qué piensas de que pues, el ayahuasca se ha visto como un turismo? No desde el punto de vista como de la naturaleza y de que como medicina más bien, sino como un turismo y se preste para, primero, malinterpretaciones, malos usos y como esto, como la mala fama que pueda resultar de esta situación. Lamentablemente es así y muchas personas toman la ayahuasca de manera deportiva y hay muchos yajeceros, porque la ayahuasca también le llaman yaje, entonces hay muchos que se autodenominan yajeceros, ni siquiera son taitas o no son indígenas, son personas como tú, como yo, o sea, Lili, hablemoslo desde mi experiencia, yo en mi casa hacía ceremonias. Ok. Hice muchas ceremonias en mi casa, pero yo no era la que dirigía. Yo llamaba al taita y le decía, taita, tengo este grupo de 10 personas, ¿quiere venir y hacemos una ceremonia en la casa? Claro. Entonces llegaban y yo organizaba todo, el altar, el fuego, todo lo que conlleva esta ceremonia. Pero hay otras personas que lo hacen solo por el dinero. Entonces, y dicen, no, yo no le voy a pagar al taita, sabiendo que yo ya consigo en Facebook ayahuasca, ya consigo en Facebook yaje, yopo, ya consigo cambo, ya consigo bufo, consigo DMT yo misma, solo es escribirle a una persona y te lo manda. Yo lo puedo hacer sin necesidad de pagarle al taita. ¿Cuánto vale una toma de yaje? Hoy en día de 2 días, un retiro de 3 días, $1000. ¿Y cuánto vale en Colombia? 80.000 pesos. Entonces mira la diferencia, cuánta plata podría ganar uno haciendo estas tomas, pero es una irresponsabilidad gigante, eso es jugar con la vida de una persona. Por eso uno de los taitas que más admiro, son dos taitas que llegaron a mi vida que admiro, son dos personas completamente diferentes, pero una experiencia y una sabiduría tremenda. Uno de ellos incluso viene siempre a Boston desde Colombia y trata de dar charlas, conferencias, a veces ha ido a tocar las puertas a Harvard para decir, mire, esta ayahuasca existe, no le demos más la espalda, hay que concientizar a la gente que cambian la vida, que necesitamos más que las personas
abran su corazón, hagan un trabajo interno para cambiar el mundo, pero al sistema no le conviene. ¿Cuál crees tú que ha sido el mito más grande que hayas escuchado o que de pronto tú tenías frente a la ayahuasca antes de conocerla? Siempre le dicen a uno eso para drogadictos. Ajá. Sí, es Es que como, es que usted está buscando es drogarse. Esas cosas son para marihuaneros, porque hombre es para marihuaneros, porque es que la marihuana, imagínese, la marihuana está tan satanizada, una plantica tan normalita, imagínate la ayahuasca. Entonces, partamos de ahí, la gente ni siquiera conoce la marihuana como tal y una persona ve fumando a otra persona y ya la catalogan como la peor del mundo, como el ah, desechable, como llaman vulgarmente, el de la calle, el gamín, cuando no es así, es el enfoque que tú le des a las plantas. Entonces, una de las mayores desventajas que tienen las plantas medicinales es que la gente opera desde su ignorancia. Con todo respeto, pues es normal tenerle miedo a lo que desconocemos. ujú. Entonces, el mayor mito que la gente dice, eso es para drogadictos. Yo no necesito de eso. Como cuando a la persona le dicen, vaya al psicólogo, no, eso es para locos. Es el nivel de conciencia. Entonces, ¿qué puedes hacer tú contra eso? Sí. Nada. Y precisamente frente a cuando nos enfrentamos a algo que no conocemos, lo primero que hacemos pues es como esa reacción de defensa o Ujú. negativa, ¿no? Y, pero con esto de la ayahuasca, es mucha la gente que dice que los beneficios son muchísimos y que los cambios que pueden encontrar en la vida después, durante la ceremonia y después de vivir la experiencia son grandes. Háblanos un poquito de ti. ¿Cuáles fueron esos cambios más significativos o que conociste a una persona que tuvo un cambio significativo también después de vivir la experiencia? Bueno, desde mi experiencia, para mí la ayahuasca me cambió la vida. Y pienso en eso y siento inmediatamente unas ganas, un deseo de llorar, como que, wow, ¿cómo pude pasar tantos años sin saber sobre esta planta? Como te digo, tú puedes encontrar a despertar de conciencia sin necesidad de tomarla, Ok. pero con la planta es la manera rápida de llegar y decir, Diosito, estoy preparada para la vida que de verdad me merezco. Y todo parte muchas veces del amor propio. Para mí lo principal fue eso, fue entender que iba detrás de la gente diciendo, ámeme, ámeme, pero yo no me estaba amando a mí. ¿Sabes? Y iba por la vida, por las relaciones con mis parejas o con mi mamá o con mi papá, buscando todo en ellos cuando yo era la que tenía, yo era el poder que había dentro de mí. Ujú. Y sigo trabajando en ello, créeme que sigo trabajando en mi autoestima, en mi amor propio, todavía soy una mujer insegura, todavía muchas veces me caigo en el camino y digo no puedo más, pero la ayahuasca le da a uno la fuerza, como que tú sabes esos muñequitos que le dan cuerda, Sí, sí, sí. ella te da esa fuerza como la cuerdita y hágale pues, hágale otra vez para arriba que usted tiene una vida que hacer y una vida que está lista para usted, solo es que usted decida y suelte todo ese dolor que tiene adentro. Y para mí la ayahuasca fue prácticamente darme a mí la vuelta, como cuando pelas un banano, así, chun, chun. Me dejó a mí completamente desnuda y me dijo, esta es la perfección, pero está en usted si la cultiva o no. Entonces para mí es cultivarse a uno mismo. Y cuando uno se cultiva a uno mismo, puede cultivar a los demás. ¿Cómo voy a dar amor si no tengo amor en Sí. mi interior? Y el amor es la respuesta. O sea, la gente me dice, usted es muy emocional, usted es muy amorosa, amiga, ¿usted cómo hace que es tan detallista? Me dicen mis amigos, usted es muy amorosa, usted es muy detallista, usted es muy esto. No voy a cambiar eso. Antes quise cambiarlo, pero la ayahuasca me dice, usted no tiene que cambiar su esencia. Lo que tiene que aprender es saber a quién se los da. A quién le ofrece ese amor tan grande que yo le estoy despertando a usted. No todo el mundo merece eso. Entonces, aprender a poner límites, soltar esas creencias limitantes del no puedo, creer realmente que merecemos esa vida. Yo antes decía, no merezco, no, a los hombres duro en la cabeza. Hoy en día yo sé que merezco un hombre bueno y que los hay, pero primero tengo que ser esa mujer para encontrar ese hombre. ¿Crees que serías la Lili que eres hoy si no hubieses conocido de pronto estas herramientas que tiene la vida? ¿O de No, pronto... no, yo estaba en modo supervivencia todo el tiempo. Cuando uno viene de una familia que tiene ciertas limitaciones y uno se hace cargo y se vuelve en el rol de salvador de la familia, uno va es en piloto automático, o sea, trabaje en lo que sea como pueda y salga adelante, em, no mire para atrás. Entonces ese modo de supervivencia también te desconecta de ti, entonces vienen los malos hábitos, el alcohol en exceso, no está mal una copa, pero en exceso,
estar de relación en relación, infidelidades, todo ese tipo de cosas, no saber lo que uno quiere. Entonces, sin duda soy una persona completamente diferente y me falta mucho camino por recorrer, pero sin duda soy muy diferente de lo que era antes. Siendo antes que antes tenía un corazón bonito, pero hoy en día comprendo que tuve muchas fallas. Y eso me permite también pedirle perdón a estas personas, pero sobre todo perdonarme a mí misma por lo que dejé de hacer, por lo que permití, por lo que callé y también por lo que le hice a otras personas inconscientemente, el daño que le hice a otras personas y el daño que recibí también. Entonces, sin duda, hoy en día soy una persona diferente y quiero seguir trabajando en mí porque quiero ser mucho más diferente. Bueno, me haces acordar de algo ahora que mencionas de que trabajar en uno mismo. Y es que trabajar, bueno, eso me lo encontré en un podcast hace poco y por un momento, pues, dije como que no, parce, qué cosa tan complicada. No es como cuando, por lo menos cuando me puse a diseñar sabía que todavía me faltan cositas, pero yo sabía que en algún momento iba a quedar listo, por lo menos hoy, para grabar contigo y para seguir trabajando. Pero trabajar en uno mismo no tiene un final. Si tú te pones a diseñar una gorra, a mí me gustan las gorras. Entonces yo digo, bueno, yo quiero una gorra negra, pero quiero que tenga esto, quiero esto. Y yo al final digo, la terminé, la Mm, mandamos a hacer y sale y se vende. Pero trabajar en uno no es así, no, es un camino sin fin y solo se acaba cuando mueres. porque uno no sabe cuándo está listo. De hecho, uno nunca está No, listo. uno nunca está listo. Porque también hay situaciones externas que también influyen. Y también hay otra cosa, que las cosas negativas siempre, 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 siempre siguen sucediendo. Entonces siempre siguen generando heridas, 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 heridas. Entonces si tú no gestionas esas heridas y no aprendes a autoconocerte, esas heridas van a seguir por el resto de la vida. Hay gente que se muere así. Entonces vuelven otra vez a la siguiente vida a repetir las mismas cosas. Entonces la idea es que tú en esta vida puedas solucionar tus cosas tanto como puedas para no repetir lo mismo. Y también en esta vida de solucionar tantas cosas con tu ser, de que si tienes tus hijos no le traspases esos a tus hijos. Y se vaya en generaciones, generaciones, generaciones. Se viene una generación diferente porque hoy en día la gente está más abierta a buscar todas estas herramientas de autoconocimiento, de autogestión emocional, de espiritualidad completa. Mucha gente que ya está en esto. Entonces yo sé que se viene una generación diferente. Pero mientras tanto hay que seguir trabajando y es un camino arduo y doloroso. ¿Tú piensas que volveríamos, no a un principio, pero sí, porque como en el principio del podcast te pregunté algo muy parecido, que estábamos buscando como encontrar otra vez esa conexión, pero ahora te pregunto, ¿tú crees que sí lograremos en algún momento ese camino, encontrar ese camino, conectarnos con la naturaleza, con la vida? Hace un par de episodios dije que yo siento que no estoy de acuerdo con que la vida sea solamente venir, tener un trabajo, pagar una renta y pueda que para alguien sí esté bien, como pueda que para muchas personas no, pero ¿tú crees que en algún momento encontraremos esa ruta de encuentro otra vez? Sí, estoy completamente segura y tengo la fe en ello. Primero porque lo he experimentado yo y sé que uno puede cambiar y puede ver la vida de una manera diferente, dejando el pasado atrás. Mucha gente que pueda escuchar este podcast dirá, ¡ja! Y esta mujer hablando de esto y esta no era así, 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 así. Entonces, por experiencia propia, puedo decir, sí se puede cambiar. Entonces, si cambié yo, ¿por qué no pueden cambiar los demás? Si cambié yo, Liliana, ¿por qué no pueden los demás? Es que mi historia de vida es esa. Entonces, si cambié yo, ¿por qué no? Entonces, a tu pregunta, digo un sí rotundo porque estamos en una era de cambio y es mucha más la gente que está caminando en este sentido. Y cada vez hay más personas que quieren esparcir esta palabra, hay más personas como yo que quieren hacer círculos de palabra. No más en Boston hay muchas niñas y hombres ya, porque los hombres también ya están tocando estas puertas, antes no. Las mujeres estaban más dadas a la sanación, a abrir su corazón, porque por Ujú. sí, somos mujeres, somos más abiertas a las emociones. Los hombres vienen con una constitución diferente. Los hombres no lloran, los hombres son fuertes, los hombres esto. Pero es que sucede que los dos somos almas. No porque tú... Y aparte de eso, que los hombres tienen una parte femenina y una parte masculina, como las mujeres también. Tenemos una parte femenina y una parte masculina. Y hay que trabajar en el equilibrio de las dos partes. Entonces lo que veo yo ahorita es una era donde la gente se está abriendo a eso y la gente está entendiendo que ese es el camino, que la espiritualidad, que la conexión con uno mismo es el camino y que el autocuidado y el autoconocimiento son piezas fundamentales para generar una vida diferente. Entonces usted empieza a formar eco. Si ella pudo, ¿por qué no pude yo? Entonces por eso vienen las plantas sagradas, hagámoslo más rápido, porque tú puedes ir al psicólogo y hacerlo, puedes ir a la iglesia y empezar un camino de conciencia, pero las plantas sagradas te ayudan de una manera
rápida. No rápida, pero sí una manera más ágil. Ahora con el mundo digital, casi que todo está a la mano. Mira que tú lo decías ahora, todo está ahí a la mano. ¿Tú piensas o tú qué crees más bien de que si estas costumbres, que si bien son herencia cultural, porque esto, como dije yo en un principio, esto no viene de ahorita, eso tiene muchos, muchos años. ¿Tú piensas que está bien que toda esta información llegue a las plataformas digitales o que estaría mejor que estuviera ya reservada para unos cuantos? O, No, eso es un arma de doble filo, ¿sabes? Porque lo que hablábamos ahora de la parte turística que le están dando a estas plantas, ¿no? Y del aporte monetario, de que la gente se está valiendo de esto para generar dinero. Pero de todas maneras estamos en una era digital. ¿Por qué no dar esta información para todo el mundo? Y que la persona que está sufriendo una depresión severa, la persona que tuvo una pérdida y que no puede superar, que tiene un dolor tan grande, ¿por qué no darle esa información y decir, mira, aquí está la cura? Tú eres la cura, tú eres el responsable, tú eres el que toma la decisión, pero aquí está el remedio. Lo quieres tomarlo y quieres empezar una nueva vida. ¿Por qué no? Es necesario que la gente se dé cuenta que esto existe y muchas personas en este país, en Europa, en todos lados, ya encuentras chamanes, taitas dando remedio en todas partes del mundo. Y ya hay comunidades enteras viviendo al son de lo que se llama la espiritualidad y la nueva era de la conciencia. con toda la evolución que vivimos hoy por hoy, que todo es un producto, todo se ha hecho un producto y todo se ha masificado. Uno, ¿es probable que encontremos esto fácilmente en una farmacia algún día? No, ¿O no? Y mm, dos, ¿esto, esto en algún momento puede llegar a reemplazar los antidepresivos, los fármacos tradicionales? O más bien siguen siendo, o sea, o mantendría, a ver, ¿pueden llegar a reemplazar esos medicamentos tradicionales o nunca los reemplazarían porque son cosas muy diferentes? no. Pienso que la ciencia, yo no me niego a la ciencia es necesaria y obviamente en mi vida le doy prioridad a la ciencia, pero siento que al sistema no le conviene esta forma fácil de que las personas calmen sus dolores, por llamarlo de alguna manera. Una persona con depresión, si tú vas al médico y le dices, voy a tomar ayahuasca, la persona va a decir, uy, cuidado, no, tenga estas pastillitas mejor. De hecho, yo he pasado por esos procesos y en el médico lo primero que me dice, quiere que le formule unas pastas que la ponen más feliz. Entonces, y esas pastas, si vas a las farmacéuticas, valen dinero por control. Entonces tú sabes que estamos en un sistema, en una matriz que está en el son de generar dinero, dinero, dinero. A las farmacéuticas y al sistema no les conviene saber o sea, que salga al mercado esto así como así. No, porque entonces ¿de dónde van a generar dinero? Ujú. De las grandes maquinarias se van a quebrar, porque ya no vamos a necesitar todos estos medicamentos, estos antidepresivos. Cuando me dijeron lo del cáncer después de la radiación, me dijeron, tienes que tomarte una pasta por 5 años. Se llama tamoxifen. Y esta pasta tiene una serie de contraindicaciones terribles, pero vale como $3,000 un frasquito. Entonces yo le dije, no, gracias, yo no necesito, porque pues yo sabía que tenía las microdosis de honguito, la microdosis de ayahuasca, que me permiten, sin necesidad de estar tomando la ayahuasca en grandes cantidades y ver las visiones, porque no es necesario, las visiones son lindas, ¿por qué no? Pero tú puedes tomar ayahuasca en microdosis o hongos en microdosis y tener el efecto a largo plazo también. Entonces, si yo sufro una depresión severa, yo no quiero que me mediquen, yo prefiero salir a la naturaleza, conectar con la naturaleza, abrazar a las personas que amo y tomarme una microdosis de honguitos que a cierto punto me van a sanar todo eso adentro. Lili, para alguien que no conoce y tiene la curiosidad, y nunca lo ha hecho por primera vez, tiene la curiosidad, más allá de vivir la experiencia como hemos podido compartir acá hoy, ¿qué otro beneficio o cuál sería de pronto esa invitación que tú le harías a esa persona? No, yo con ojos cerrados le digo que la invitación es 100% con todo el amor del mundo que lo haga. Lo haga, pero yo siempre que hablo con las personas les digo, esto no es un tabú, esto no es una droga mágica, esto no es nada, esto es una plantica, así como tú tomas hierbabuena para calmar la ansiedad, así como tomas manzanilla para que te ayude a conciliar el sueño, así mismo tomas ayahuasca para que te limpie esos dolores del alma. Entonces, la invitación es hágalo a ojo cerrado, pero con una persona que sepa, con una entidad que sepa, una organización, con un templo, con lo que quieras que tú encuentres que sea una persona o una organización que sepan del tema y que te den todos los niveles de seguridad, que sepas que si puedes, que si te sales de control, te sepan volver a tu centro, que si sucede algo, sepan cómo controlarlo. No es en cualquier casa, no es porque la amiguita mía compró ayahuasca en internet y me va a dar, no. No es así, o sea, pero sí, de corazón los invito a todos
a que lo hagan a ojo cerrado y que suelten el tabú, que suelten todo ese miedo, porque da miedo, yo tengo miedo. Y siempre, ahorita pienso que este fin de semana ya llegó el momento y el corazón me late fuerte y es la 10ª vez que va a tomar, Ay, Dios. porque cada experiencia es diferente. Pero sin duda sé que voy a ir. Es como cuando tú vas al odontólogo y sabes que te va a doler lo que te van a hacer, pero va a ser para un Beneficioso. bien, para beneficio tuyo. Lili, tú tienes, obviamente, tu emprendimiento, tú tienes tu proyecto. Yo a veces, bueno, bueno, cuando te conocí me hice la misma pregunta. ¿Qué relación hay entre mindfulness Y las y gelatinas. gelatinas? Sí, eso siempre me lo preguntan y siempre, o sea que tienes dos empresas. No, no son dos empresas. Las gelatinas y el mindfulness son el transporte que me permiten llegar a la gente a ver, las gelatinas son el transporte que me permite llegar a la gente para aplicar el mindfulness. Ujú, Si yo te digo mindfulness, tú dices, ¿qué es eso? Ni siquiera saben qué es mindfulness. Siempre tengo que explicar la atención plena, es disfrutar el momento, es estar en el momento presente, en el ahora. ¿Y qué tienen que ver las gelatinas? Que vamos a aprender a estar en el ahora haciendo una gelatina o comiéndonos una gelatina. Entonces, ¿qué, qué es lo que conecta la una cosa con la otra? El momento presente. ¿Cómo lo hacemos? Si vamos a hacer una gelatina, yo doy cursos de gelatinas. Decorar una gelatina en familia, puedes ir con tu hijo, un ejemplo, con tu hermana, con tu mamá. Entonces yo los recibo allí y ya antes de eso hemos hablado de cuáles son tus gustos, tus sabores, el relleno, piña, fresa, frutos rojos, bueno, el sabor preferido tuyo, maracuyá. Y de las gelatinas normales, ¿cuál es la que más te gustaba? Ah, la de limón, la de fresa, esto. Entonces yo ya tengo todo esto montado y empezamos a hacer la gelatina. Entonces, como tú estás tan metido ahí en sacar la florecita o en despegar el sticker que le vamos a pegar, se te olvida lo demás. Te ujú. concentras tanto en el momento presente, tratando de hacer esto, de que esta gelatina se te salga perfecto, que te olvidas de los demás y entonces hay un momento de enfoque y el sistema nervioso descansa. El cerebro descansa de tanta cosa que traes porque estás enfocado allí. Es como una meditación, Ok. pero haciendo una gelatina. Como te digo, puedes meditar sin necesidad de estar allí parado en una estera 2 horas. Entonces la gelatina me permite que la gente diga, uy, yo sí quisiera una gelatina y por ahí derecho me le meto ya con el mindfulness, con la atención plena, con la meditación, con toda esta parte espiritual. Porque si yo entro de lleno a decirle a la persona espiritual, me dice, no, esta está loca. Ajá. ¿Dónde no, sino cómo te pueden encontrar para saber de esas de Jealous Factory Yellow en Factory? mindfulness. Esta es como, yo sé que es complejo el nombre, porque de allí se desprenden también lo que son las caminatas ecológicas, practicando la atención plena en el bosque, cada sonido, cuando pisas una hoja, el tocar las ramas, el tener el contacto con los árboles, entrar en el agua y estar consciente de cada paso, cuando vas entrando al lago o a un río, las sensaciones de tu cuerpo, se te puso la piel de gallina, te dio frío, escalofrío, cómo que sientes, es estar consciente de cómo las sensaciones abrazan tu cuerpo cada vez que haces esto, cada vez que te comes una gelatina, el sabor, qué sientes cuando entra en tu boca el sabor a maracuyá o a frutos rojos o a piña caramelizada o a coco. Es el saber que podemos encontrar un momento de disfrute por medio de estas herramientas. Y tu Instagram y tu Instagram cuenta. es Jealous Factory en Mindfulness. em, Ahí siempre, está siempre todos los está de... todas las creaciones que tengo allí, los eventos, los baños de sonido, las meditaciones, los círculos de palabra que hacemos. Lili, ¿qué crees tú que te hace, bueno, o que hace diferente lo que tú haces? Porque pueden haber otras compañías que hagan gelatinas o que hagan caminatas, pero ¿por qué crees que tú lo haces diferente? Es el enfoque que le doy porque no es solo la gelatina tú puedes conseguir en Marques Vázquez una gelatina y Ujú, por menor precio, pero es el enfoque que le das, el enfoque siempre está dado a lo que es el amor propio, a lo que es el manejo de las emociones. Cada gelatina tiene un sello, cada gelatina tiene tu personalización, o sea, es la gelatina que tú hagas no es la misma que vas a hacer para otra persona, que David o que Liliana. ¿Por qué? Porque viene desde la fuente, viene desde tu niño interior. ¿Qué te recuerda? Oh, mi mamá me daba arroz con leche y eso me generaba una felicidad. Hagamos una gelatina de arroz con leche, ¿por qué no? O es que mi papá siempre me llevaba a comer naranjas al río. Sí, ¿y por qué no hacemos una gelatina de naranja? ok. Entonces, esa es la diferencia, es la personalización y no la personalización de tu foto, sino de tu historia, sino de tu niñez, sino de todos tus dolores, tus dolencias, tus alegrías. Hay una sesión de este podcast que yo no le tengo nombre, pero son una serie de preguntas. Hay una que me gusta mucho preguntarle a la gente que viene,
Y es que me describas una persona pobre. Una persona pobre es aquella persona que no cree en sí misma. Una persona pobre es una persona que ha perdido las esperanzas y las ilusiones. Es una persona que no cree en nada, porque no es una persona pobre, lo podemos hablar de la parte económica, pero todo está en el enfoque que tú le des a tu vida, el sentido que le des a tu vida. Y si tú te miras con amor y crees en ti, que estoy trabajando en ello fuertemente, eh, dejas de ser una persona pobre. Encontrar la felicidad en cualquier mínima situación ya es una ganancia tremenda. ¿Cuál tú crees que ha sido una mentira grandísima que nos han dicho toda la vida? Sí, lo que hablamos ahora, tú lo dijiste, que es nacer, reproducirse, tener un hogar, comprar una casa y morirse. O sea, es lo que nos dice el sistema. Ajá. Naces, creces, tienes que ir a la universidad porque si no vas a la universidad no eres Sí, nadie. claro. Tienes que comprar una casa, tener una familia, si mucho un carro, y ahí murió. Qué mentira más grande, si hay más allá de eso, podemos encontrar la plenitud, pero es que hay que hacer un trabajo duro. La plenitud es encontrar la vida que está destinada para ti, esa que ya está escrita, conforme a tu propósito de vida. ¿Tú qué crees que es más difícil reconocer que nos hemos equivocado o pedir perdón? Para mí es mucho más difícil reconocer nuestros errores. Porque hay una gran diferencia, porque reconocer que me he equivocado es como que, o sea, como que en mi diálogo yo hacia adentro, parce, me equivoqué. Yo creo que no debía haber dicho esto, yo fui muy grosero con esa persona. Y en cambio la otra es, la segunda es, involucra a otra persona. Yo tengo que ir a pedirle, bueno, en el caso de pedirle perdón a alguien, porque también está pedirme perdón, Claro. que poco lo hacemos. O sea, Es que estamos de tan... hecho yo creo que hay gente que no sabe que uno se tiene que pedir perdón. No, y de hecho eso es la parte primordial para uno avanzar en la vida. Es como aceptarse a uno mismo los errores. Yo cometí demasiados errores en el pasado, muchos. No solo con otras personas, con mis parejas, sino conmigo misma. O sea, me hice tantas cosas a mí misma tan duras que hoy en día yo digo, ¿cómo? Y nunca me pedí perdón y nunca honré esos momentos. Ujú. Jamás honré esos momentos y eso es la parte primordial para que tu ser se libere. Es duro y duele. Duele mucho ver todas esas embarraditas que tú hiciste en el pasado. A veces mejor ignorarlas. Pero entonces es como echarle una pomadita a la herida y seguir. Esa, esa Lili del pasado antes de, bueno, esa Lili que estudió administración de empresas porque le dijeron que era la carrera de moda, tenía otro sueño, tú lo mencionaste. Eh, ¿Haría algo hoy esa Lili de hoy por cumplir ese sueño o definitivamente no era por ahí tampoco? Mira, todo pasa como debe suceder. Todo tiene un porqué y así se debe dar. O sea, soy yo una persona que cree plenamente en que todo pasa por como debe pasar. O sea, todo es perfecto como debe ser. Pero si en ese entonces, y de hecho mis padres, dentro de su pensamiento, dentro de sus limitaciones, ellos intentaron, ¿no? Pero lo mío siempre fue la parte creativa. Siempre fui muy buena para la parte creativa y siempre fui muy espontánea, muy expresiva. De hecho, y la parte esta de las letras, de lo que es todo lo bohemio, todo lo filosofal. Yo escribía mucho, me encantaba mucho componer música. Mi papá también fue muy bohemio. Me inscribieron en guitarra, me inscribieron en clases de dibujo, pero pues por las vaivenes de la vida nunca pude terminar. Pero sí lo hubiera hecho de una manera diferente. Creo que trabajaría mucho en la parte creativa y sería una persona diferente. Lili, voy a cerrar con esta porque yo creo que es de las preferidas mías. Si tuvieras la oportunidad de tener una conversación con tres personas y te voy a dar la oportunidad de que la línea de tiempo es completa. Ujú. O sea, puede ser de- desde el principio hasta el final. Pero tienes la oportunidad de tener una conversación, incluso puedes poner el tema, con tres personajes. Pueden ser personas, personalidades, personajes, con tres. ¿Quiénes serían esas tres personas? Bueno, primero me encantaría poder hablar con mi papá de persona a persona, no padre e hija, sino como Dos personas. hombre-mujer, dos Ok. personas, hombre-mujer. Preguntaría muchas cosas sobre la vida de él y entendería muchas más, porque parte de lo que fui, parte de muchos tropiezos que tuve en la vida es ese desconocimiento de quién fue realmente él. Ok. Ahora tengo la bendición de hablar con mi mamá y de irle preguntando poco a poco el pasado de ella y ir entendiendo más cosas, ¿me entiendes?
pero mi propósito en la vida es entender quién soy yo y para poder entender quién soy yo tengo que entender a mis padres. Entonces, el primero sería mi papá, pero no desde una idolatría o no desde, oh, mi padre, o no desde la tristeza porque no lo tuve o porque murió a esa edad de una manera tan drástica, no, sino de poder entender la historia de él y cómo influyó en la mía y cómo influye en la de mi hermano. Me encantaría mucho, mucho, en algún momento me hubiera gustado mucho sentarme a hablar con este personaje de Álvaro Uribe. Ok. Ajá. Pero no verlo como esta persona mala o buena, porque muchos abogan por él, otros lo odiamos, pero me gustaría sentarme allí y verlo más allá. ¿Qué hay detrás de este hombre tan poderoso y todas estas acciones que tuvo con sus mandatos y con sus cosas, pero verlo allá a través de estos ojos de espiritualidad? Me Ajá. encantaría entender de dónde sacó, de dónde viene todo. Sí, entendemos Sí. muchas cosas del pasado de él, Como pero entender más la persona que hay detrás del personaje. eso sí, porque es que es un personaje muy odiado y a la vez muy aclamado. Sí, también. Me gustaría mucho entender esa parte porque está muy ligado, mi familia es del Caquetá Ujú. y esa zona estuvo muy fuerte y siempre ha Sí. estado muy fuerte, entonces sí me gustaría verlo con esos ojos, como Ok. sentarme y verlo con esos otros Interesante, ojos. muy, muy interesante. ¿Y esa tercera? Esa tercera sería con mi alma, porque escogió esta vida. Wow. Uy, esa no la vi venir. Oh. O sea, Liliana humana, Liliana ahorita en este envase, Liliana ahorita, me gustaría sentarme con mi alma y decirle, venga, ¿usted por qué escogió esta vida? ¿Usted por qué quiso y escogió esta mamá, este papá? ¿Por qué escogió esta historia de vida? ¿Por qué esta historia de tus tías, de tu familia? Y que me dé la respuesta porque en realidad a veces no comprendo de dónde proviene tanta... Pero bien, Porque sí, bien. detrás de Liliana hay mucha historia que, como sin duda de todos los seres humanos, pero hay unas personas que cargamos más cosas que otras. Ujú. Sí, definitivamente sí. Lili, algo que no te haya preguntado y necesites decir, algo que hayas traído pensado para decir y no te haya dado la oportunidad. No, creo que ha estado muy completo, pero volviendo al tema de las plantas sagradas, no me preguntaste qué hacer en caso que uno se desenfoque, porque uno sabe, uno siente cuando uno ve venir ese desesperito y esa locura que le va a llegar. Y Ajá. mucha gente teme mucho, ay, ¿qué tal que yo me vomite delante de la gente? ¿Y qué tal que yo me haga también delante de la gente? Porque suele Sí. suceder, entonces es el miedo de la gente, sentirse fuera de control. Uno de los miedos es eso, uy, no, yo pierdo el control Como allá, no controlar tu cuerpo. no controlar tu cuerpo y mucha gente que ahí sentados no han alcanzado a ir al baño. Entonces, eh, me gustaría aclarar eso a las personas, es no tengan miedo. Primero, casi siempre uno va al baño, no Sí. alcanza porque alcanza. Y si no lo haces, si ya estás, eso es lo que necesitas y así tenía que pasar, o sea, suelten el control. Ujú. Eso es parte fundamental en la vida general y ahí en esa toma de ayahuasca. Pero sí dejar siempre en claro eso, siempre estás consciente y siempre puedes pararte, ir al baño, porque la mayoría del miedo de las personas es decir, no, ¿qué tal que yo no pueda ir al Que no baño? alcance a ir al ¿Qué baño. tal que yo me vomite delante de la gente? ¿Qué tal que yo empiece a decir cosas? Nada, No pasa. no pasa. Y si pasa, inmediatamente te van a controlar o los facilitadores te van a ayudar a sobrepasar ese momento. Ahí está, importante detalle no menor que ayuda a tranquilizarnos un Claro, es poquito, que la digamos, a gente, las personas que tengamos la curiosidad de ir a vivir la experiencia y puede llegar a pasar y ¿no? ¿Qué podría pasar? ¿qué ¿O podría cómo pasar? podría ser? Así Sí, que no, no, todo no, no, bien. no. Abran su corazón y si les llega, todo llega en su momento y el llamado llega. Yo le he dicho a mis amigas muchas veces cuando vienen a tomar yaje, 2, 3, 4 años diciéndoles, cuando de repente, amiga, adivine, yo que fui a tomar yaje, yo después de tantos años que le rogué, llegó el momento, Llegó el todo momento. llega en su momento, pero cuando llegue, háganlo sin miedo, que da más miedo seguir viviendo en la inconsciencia. Qué bien. Lili, gracias. No a ti. Gracias. Qué conversación tan interesante y larga además. Yo no Ay, sé sí, cuánto nos demoramos, casi dos pero, horas y media. pero bueno, vamos a tratar de hacerlo súper interesante para los demás. Gracias por compartir un poco de todo lo que sabes, de todo lo que has hecho, de todo lo que eres, por dejarnos también conocer un poco más a Lili, por dejarnos conocer todo esto que para mí es muy nuevo y yo sé que también hay personas que no saben ni tendrán idea de qué puede ser la Sí, es ayahuasca, el un, yopo, todas estas Es un cosas. camino difícil, pero si llega a ustedes, no tengan duda y háganlo. Y no es fácil y duele demasiado. El despertar espiritual es duro y es un camino para toda la vida. Yo estoy en un nivel menos uno, si no es más, pero vale la pena, porque eso es lo que vino tu alma. ¿Nos regalan otra vez las redes sociales, porfa? Sí, en Instagram, Jealous Factory, Mindfulness, eh,
Facebook es lo mismo y pues en mi teléfono siempre van a encontrarme y casi siempre estoy posteando los días en que hago ceremonias, o no ceremonias, círculos de palabra o que hago alguna colaboración con otra persona para baños de sonido, meditación. Voy a publicar tu número acá en un banner y tu información para que las personas que quieran Gracias. saber un poco más de esto, o de pronto durante el episodio no pregunté algo o quedó alguna duda en el aire, seguramente Sí, Lili, bienvenidos y recuerden que al final del camino la respuesta es el amor, no hay otra. al final del camino la respuesta es el amor. A todos, gracias. Una vez más, aquí está su servidor con este podcast, David Suárez, con ¿Cuál Muchas es tu punto gracias. podcast? Lili, muchas gracias por el No, tiempo, por venir, no, por estar. a ti. Y a ustedes, muchas gracias por ver este episodio. Si ha llegado hasta este momento, los invito para que nos dejes un comentario y nos digas cuál es tu punto frente a todo lo que hablamos el día de hoy. Los invito para que nos vean en los siguientes episodios. Y nada, síganos en redes sociales como ¿Cuál es tu punto podcast? En YouTube, Instagram y TikTok, en todo lado. Chao, familia, un abrazo. Dios los bendiga. Gracias. Qué cosa. El calor medio. Sí.